favoritos para este partido. Desde Waco, Texas, con ustedes, Ramiro Porneda, un servidor, Javier Trejo Garay. Mi querido Ramiro Porneda Zapata, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto para todos nuestros amigos que nos siguen en la transmisión. Tenemos un juego muy importante. Ya vimos lo que sucedió con Texas después de lo de Oklahoma, también contra Oklahoma State, y no han sabido cerrar los encuentros. Y vamos con Baylor, que está muy bien rankeado dentro de la nación y con un récord donde apenas tiene un perdido. Así que un encuentro que va a estar muy bueno, como los hemos tenido durante estas semanas de la NCAA. Ambientazo el que se respira hoy en este maravilloso campus, la casa del equipo de la Universidad de Baylor, que hoy es anfitrión. Este es el enfrentamiento número 111, por cierto, en la historia de estos 12 equipos, de estas dos universidades. Solamente Baylor tiene un rival con el cual se ha enfrentado en más ocasiones, Texas Christian University, con 116 ocasiones. Pero este es uno espectacular. Digamos que es casi como un clásico de la región. Y qué cantidad de buenos equipos, de buenas universidades, Ramiro, en el deporte y especialmente en el fútbol americano, existen en el estado de Texas. ¿No te parece que es uno de los estados más futboleros, hablando del fútbol americano, Ramiro? Lo es, y juntamente con el estado de Florida y el estado de California son justamente los tres estados que mayor representación en cuanto a equipos de NCAA a nivel División 1 y muchas más. De hecho, son los tres estados que si los rankeamos, entre ellos tres están en la mayor parte de la población de jugadores reclutados de high school, de la preparatoria hacia la NCAA. Ellos están en esos primeros tres lugares. Qué interesante dato, Ramiro Porneda. Aquí está saliendo ya los Longhorns. Llegó este año Steve Sarkisian para ser su head coach. No lo ha hecho mal, pero ha sido un equipo de altibajos, lamentablemente. Incluso también en la posición de corredor. Este es Bian Robinson con 824 yardas. Es tercero en la clasificación en cuanto a yardas ganadas. Y en este partido la lógica nos sugiere que estará consiguiendo superar las 1000 yardas. Tiene 10 acarreos para touchdown, segundo en la conferencia de los 12 grandes para este espectacular y elusivo corredor de los Cuernos Largos de la Universidad de Texas. Y este es el equipo de casa, Baylor, que también tiene créditos para ser una amenaza. Más de 560 yardas totales de promedio por partido. Nos sugiere, Ramiro, que es una auténtica aplanadora a la ofensiva. Lo es, y justamente es lo que vamos a ver. Un equipo de Texas, un equipo de Baylor que ofensivamente ambos... Watching the Big 12. Won the toss, they elected. Espectacular escenario, qué gran ambiente, qué gran día, un clima espectacular para ver el mejor fútbol americano colegial de la NCAA, Steve Sarkisian. Ahí lo vemos atento, el head coach de la Universidad de los Longhorns. Aquí arranca el partido. Será Baylor entonces el primero en tener una serie ofensiva, más de 500 yardas decíamos por la vía en general, es decir, sumando las yardas conseguidas por la vía terrestre y por la vía aérea, pero Baylor está convertido en un equipazo. Y ojo también, Ramiro, porque ya le ganó a dos equipos rankeados en lo que va de la temporada. Eso tiene un enorme mérito. Le ganó a Iowa State, sembrado 14, y a BYU, sembrado número 19. Así que esto habla de las credenciales de un equipo que actualmente está rankeado como número 16, la Universidad de Baylor, Ram. Y lo está haciendo bastante bien, poco a poco ha estado ascendiendo dentro de este ranking con las victorias que dices en contra de equipos rankeados, que pudiera ser muy similar al caso de Texas si lograra dar la sorpresa. Mientras tanto, vámonos al juego. Aquí arranca entonces el partido, abriendo con este rollout hacia el lado derecho, pase completo, y esto es un largo 1º y 10 para la Universidad de Baylor. Jerry Boraham está consiguiendo entonces ese envío. 1º y 10 entonces, Ramiro Porneda. Aquí están justamente algunos de los números y las claves principalmente del equipo o de en general el partido, Ramiro, para el partido de hoy. Sí, Baylor tiene que ser agresivo en su ataque terrestre y obviamente parte de las claves de la defensa de Texas es aguantar. La presión va a ser fundamental.
Jerry Bohannon, que el Uy. pase es interceptado. Primer error de Bohannon. Y viene el regreso a la 40, a la 35. ¿Hasta dónde? Yarda 30. ¡Wow! ¡Qué manera de arrancar! Bueno, la afición de Texas está feliz, evidentemente, Ramiro. Pero vaya, segunda jugada del partido. Primer error para la Universidad de Baylor. BJ Foster hace muy bien la lectura, ahí está como defensión profundo y es la posición donde tienes que ver los ojos del quarterback hacia dónde va a anticiparte como lo hace aquí. Tiene la primera intercepción y esto no me ocupa, no me preocupa por parte del equipo de Texas. Siempre tienen un excelente inicio durante los partidos. El problema es el cierre, la clausura de estos. Cuando tienen una ventaja, cuando empiezan de esta manera, el equipo poco a poco se va diluyendo cuando el contrario le responde. Tengo muy grabado ese juego de Texas en casa, en contra de Oklahoma en casa, que lamentablemente se les fue de las manos. Fue partidazo, ¿eh? Eso sí, gran partido que tuvimos la oportunidad de transmitir. Aquí está la jugada de engaño, el pase, y este es completo, abriendo rápidamente con un pase completo para ponerse ya casi en zona roja. Recordando que también la posición de mariscal de campo ha sufrido algunas modificaciones. Casey Thompson, justamente en aquel partido que refieres, Ramiro, acabó siendo el gran protagonista de la jornada. Sí, tuvieron que hacer un cambio, logra establecer bien el ataque aéreo, pero no le alcanzó para la victoria. Justamente ya en zona roja, aquí está el pase pantalla. Es rebotado y después lo invitan a bajar al suelo de manera muy amable, por cierto. Así que vendrá segunda oportunidad y prácticamente unas 9 por avanzar. Allá al fondo se ve Steve Sarkisian y este es Casey Thompson. Su papá y su hermano mayor jugaron para la Universidad de Oklahoma. Es una buena historia, ¿no? Jugaron con el principal rival, una de las rivalidades más grandes de Texas es contra Oklahoma. Ahí jugó su padre, ahí jugó su hermano. Digamos que Casey Thompson es como la oveja negra de la familia. Segunda y 9, hombre en movimiento. Tenemos dos receptores del lado derecho, por tierra. Allá va doblando la esquina Robinson hasta la yarda 10, yarda 9. Primero y gol para el equipo de la Universidad de Texas. Bijan Robinson, que lo vimos ese juego en la primera jugada en contra de Oklahoma, una gran escapada de 75 yardas y es uno de los pilares que deben de mantener en el equipo y la defensa no aflojar. Estamos hablando parte de las claves ofensivas que tiene en este momento. Casey Thompson, cuidar el balón, no arriesgarlo, tiene buenos receptores como el mismo Casey Welty, que lo tiene que saber utilizar. Pues más para atrás al final del día. El pase es completo y esto es touchdown. Rápidamente aprovechando, sacando renta de la intercepción que consiguió el equipo de los Cuernos Largos de Texas. Joshua Moore con la recepción rápida adentro y esto es touchdown. Se van adelante los Longhorns. Ramiro Proneda Zapata. Vamos a ver el safety, cómo lo tiene que mover de esa posición con el engaño del play action. Saben del peligro que puede ser Robinson. Baja el safety, se abre la ventana detrás, pone una línea y Joshua Moore tiene los primeros 6 puntos para Texas. Muy bien el esquema, muy bien establecido. Saben lo que representa Robinson. El extra es bueno y arriba en el marcador 7-0. 4 jugaditas y ya está adelante el equipo de los Longhorns. Vaya manera de arrancar el partido en casa Baylor, pero Baylor tiene créditos. Aquí estamos de regreso. Qué gran ambiente. Qué banda ahí, mira, en la parte superior. Y qué bien se escucha. Bueno, evidentemente porque hay micrófonos de ambiente, pero se percibe, se vive y se vibra el mejor fútbol americano. Desde luego, a través de la pantalla de ESPN ya arrancó con una anotación primera serie ofensiva el equipo de los Longhorns. Ya están adelante 7-0 pegándole a Baylor. Vamos a ver la capacidad de respuesta de este equipo que por algo es número 16 de la nación, por algo le ganó Iowa State, por algo le ganó también a BYU, así que credenciales tiene como para poder rápidamente, Ramiro, quitarse el error de la cabeza y pensar en lo que viene, que es lo más importante.
Y justo lo que viene para Baylor es poder ejecutar. Tuvo un error en la segunda jugada del partido con esa intercepción. Muy bien por B.J. Foster, el safety profundo que lee los ojos de este quarterback que no se dio cuenta para nada a Abraham Smith y pone el paso ahí en las manos, en el pecho, los números de Foster. Jerry Bohannon, generalmente un mariscal de campo que no comete errores. Cometió uno hoy apenas en la primera serie ofensiva. Vendrá segunda oportunidad para la Universidad de Baylor. Aquí está en el acarreo por el centro, tratando de establecer ahora el ataque terrestre con Abraham Smith. Vamos a ver cuál es la función que van a tener, cuál es la combinación de todo lo que pueden hacer el equipo de Baylor. Una ofensiva que es muy explosiva. Vamos a ver si lo logra. Segunda oportunidad y 3. Otra vez por el centro. Como bien dice el librito, Ramiro sigue utilizando la misma jugada hasta que deje de darte yardas. Y aquí dio por lo menos unas 6. Va a seguir haciéndolo, te da la marca del 1º y 10. Y ojo, también saben que el equipo de Texas ofensivamente también es muy explosivo. Entonces el controlar el reloj con un ataque terrestre que te vaya dando de 5 a 6 yardas es más que suficiente para tenerlo a favor. Primera oportunidad de 10. Ahora van al aire. El pase que es completo. Adelante de la marca del 1º y 10. También jugadas de corto yardaje, Ramiro, me parece también es importante ganar un poco de confianza, ¿no? Después de la clase de error que cometiste, vamos a enfocarnos, vamos a tranquilizarnos y vamos a conseguir yarda a yarda para acabar consiguiendo puntos. Pero ve, poco a poco, ahora utiliza los pases cortos hacia la zona externa de los linebackers. Otro 1º y 10. Vamos a ver qué jugada sigue. Ahí está otra vez Bohannon, el engaño. Pase pantalla, un poco alto. El pase incluso, Ramiro, me parece que fue temerario. Pudo haber sido incluso hasta interceptado. Ben Sims no pudo quedarse con el balón. Bueno, y aquí está el head coach que ha estado con diferentes escuelas. LSU, fue coach de línea ofensiva y también coordinador de ataque terrestre. Eso fue de 2014 a 2017 con BYU. Coordinador ofensivo, estuvo con Zach Wilson, por cierto. Y bueno, con Baylor como coordinador ofensivo también. Y responsable también en buena medida de las jugadas, de la creatividad de las jugadas a la ofensiva, Ram. Sí, un coach que tiene buenos palmarés, aquí como la coordinación ofensiva, poco a poco estableciendo un ataque, atacando la marca del 1º y 10, pases hacia las bandas, corriendo hacia el centro. ¿Cuál es la finalidad de este juego? Abrir la zona de los linebackers, empezar a atacarlas. Cuando se abran, va a poder establecer el ataque terrestre y cuando se vuelvan a meter, otra vez va a atacar afuera y es un jugar con ellos de esa forma. Qué hermosa vista, y ahora platico a qué me refiero. Aquí está una jugada resbalada por el lado izquierdo. Yo decía, Ramiro, detrás del mariscal de campo, digamos que nos da una impresión, una idea de qué es lo que ve el quarterback cuando se planta detrás del centro. Hacer la lectura de lo que está presentando la defensiva, en este caso la Universidad de Texas. Lo está haciendo bien y Texas creo que ese fue el problema de los dos juegos que perdió en contra de Oklahoma y de Oklahoma State. La defensa termina cediendo muchos espacios y errores muy puntuales. Segunda oportunidad y 5, no va a ningún lado. Bien, se cerró el hueco. Tristan Ebner, el corredor, fue detenido por Overshawn, que recuerda que el partido contra Oklahoma dio un partidazo Overshawn, pero no fue suficiente para acabar llevándose la victoria. Este equipo, o este partido, o este deporte, quiero decir, me parece el deporte de conjunto por excelencia. De verdad, yo sé que todos los deportes en conjunto lo son, pero este tiene matices que lo hacen diferente. Tercera y 7. Trips del lado derecho. Va a ser la personal, no. Acaba haciendo la read option y ahí está consiguiendo una buena cantidad de yardas. Tristan Ebner, 1º y 10 para Baylor. Hace muy bien el pitch en el preciso momento cuando el jugador de lectura toma su decisión, que es quedarse con el linebacker, se abre el espacio. Ese hombre que queda solo tiene que mantenerse con los hombros paralelos a la línea, solamente correr lateral, pero cuando el punto de ataque del quarterback es sobre de él, no tiene más opción que decidir por uno. Aquí está 140 yardas totales. Es número 15 en la nación, es decir, por tierra y por aire se suman las yardas.
Pase completo. Retrocede un par de pasos hacia atrás, después se lanza hacia adelante. Ya están en zona roja los de Baylor. Y ve el ataque, nada explosivo, pero sí muy contundente. Hasta el momento, solamente una jugada de lo que va a esta serie que no les ha dado yardas positivas. Pero fuera de esto, son 7 yardas, 5 yardas, ataques terrestres, una variedad enorme de lo que estamos viendo. Pero ojo, lo que están atacando son los linebackers externos. 2nd y 3. Desde la yarda 13, buen engaño y después dentro de la yarda 10. Ya están tocando la puerta, 1º y gol. La recepción y tocando, decíamos, ya la puerta, una jugada espectacular ahí para lograr entonces la primera oportunidad con Snead. Cuando ponen un linebacker externo a triangular entre la caja y ese receptor interno, hacen el engaño siempre abajo para mantenerlo estático y atacar de manera inmediata. Obviamente baja el safety muy rápido, pero ya no le da el tiempo de evitar el primer gol. Primer gol, yarda 7, la reversible, es un engaño, sacan la Baylor Special y esto es touchdown, consiguiendo con R.G. Smith la recepción para el touchdown, segunda serie ofensiva. Se sacan la espinita los de Baylor, a punto de empatarse el partido que arranca calientito. Ramiro Proneda. ¡Qué gran jugada! Estabas mencionando la Baylor Special por aquella jugada de Filadelfia en el Super Bowl en contra de Inglaterra, pero ve el esquema. Obviamente se van con el quarterback, que tenía 2 hombres, olvidándose de otro receptor que estaba ahí en la zona. Perfecto engaño, una modificación a esta jugada, y esa es la imaginación que debe tener un coordinador ofensivo, sobre todo en esta zona de gol. Así que empatan el marcador con una serie muy contundente y muy bien llevada. Bien, se sacó la espinita Mojano. College football on ABC is presented by Arby's. We have the meats. Some of our families getting ready for Halloween. Children of our crew members, great looking bunch. What about your boys? You getting the boys dressed up for Halloween? Yes, we got in true company fashion, we're going with Buzz Lightyear and Woody. Well, I like it. Very excited about it. I like it. Little Toy Story tip of the cap. The dogs are going as Mr. Potato Head, by the way. Both of them. 7-7 here after Thornton and Snead hooked up on the trick play for Baylor. Let's check in with Kevin in the studio. That's Greg. Time now for a celebration moment brought to you by Allstate. It's not the Philly special, but it's a big play. East Lansing, we go after the Michigan defense gets to pick the offense with the explosive play here, Book. Yeah, Michigan State's defense tries to disguise their safeties out of position, and I will holler. Cade McNamara to Andrell Anthony. His first career catch goes 93 yards. 7-0 Michigan. Back to you guys. Thank you very much. There's Tyquan Thornton, who just threw the touchdown pass. The receiver who did play quarterback his senior year. Muy interesante de este lado del mundo. Saludos amigos de toda América Latina que nos acompañan a través de Star Plus, a través de ESPN 3. Gracias por su compañía. Y el ambiente, este ambiente creo que no lo tiene ningún otro deporte. Perdón, pero no he visto esto en ningún otro. Ni en la NFL este ambiente se respira. 1º y 10. Para Casey Thompson, algo no le gustó a Thompson, el mariscal de campo de Texas. No sé si es también el ruido, Ramiro. Castigados por retraso de juego. Ahí está David Álvarez, el referí. No sé si es también el ruido, el nivel de ruido, Ram, que vuelve inaudible las señales del quarterback. Creo que sí, el estadio ahorita en este momento debe ser muy importante y va a influir en ciertas situaciones. Ahí ve cómo se tiene que acercar a la línea ofensiva para poder mandar las voces y las indicaciones. Aquí está la jugada de engaño, el play action, le van a caer, le cayeron, pierde yardas. Y no 2 o 3, sino un montón de yardas. Le cayó encima la caballería pesada al mariscal de campo, y ahí aparecía Terrell Bernard, el linebacker, con la captura.
Y justo lo que estamos hablando y viendo, la manera tan rápida del equipo de Baylor de poder ajustar después de una serie ofensiva, después del error, se dan cuenta de qué es lo que necesitan hacer para establecer la defensa, y aquí atacan de manera inmediata a Thompson. Segunda y 23 ahora. Miren, perdieron 13 yardas. Otra vez se acerca Casey Thompson porque no lo escuchan. Tiene que levantar la voz. La gente haciendo su trabajo por el centro. Robinson rescatando 6 de las 13 que había perdido el equipo de los Longhorns. En este momento el equipo de Baylor tiene que apretar, aprovechar el momento anímico de una muy buena serie ofensiva, recuperarse de lo que sucedió de la intercepción, que Texas lo capitaliza de manera correcta con el touchdown, en donde ya estaban casi dentro de la zona roja, así que el juego empatado, pero esta tercera y 20 para Texas se ve muy complicado. Sí, señor, están en su propia yarda 15. Robinson intenta doblar la esquina, no va a doblar nada, solamente las piernas. Porque al final se le acabó el gas. Vendrá cuarta oportunidad. Y a despejar Longhorns. Vendrá con una buena posición de campo el equipo de casa Baylor. Vamos a ver el equipo de despeje y ahí están entendiendo, oye, veo esta cobertura, necesito que se muevan de esta manera, tal vez control receptores a la derecha, algo similar es lo que tiene que tener con su coordinador en cuanto a la comunicación de lo que está viendo dentro del terreno de juego, porque una cosa se ve de afuera, pero los movimientos desde adentro del terreno de juego varían bastante. ¡Qué patadón, Ramiro! Hasta la yarda 25 del otro lado. Bien. Estamos de regreso con ustedes. Ramiro Proneda, ¿qué pasó aquí en esta jugada de la anotación de Baylor? Vamos a ver la reversible pase que estaba manejando Baylor. Ahí entrega el balón hacia el corredor. Toda la línea ofensiva hace bloqueo, pero no sale al segundo nivel. Y obviamente ve los dos hombres que estaban con el quarterback esperándola. Pero se olvidaron de los demás receptores que también son opciones viables. Así que de esa forma tenían los 6 puntos. Y aquí viene el acarreo contundente. Otro casi primero y 10. Vaya, qué manera de acarrear ese balón. Sí, tiene razón, casi primero y 10. Abriendo la tercera serie ofensiva para el equipo de Baylor. La primera acabó con una intercepción y la segunda serie ofensiva acabó con touchdown. La pregunta es cómo terminará esta tercera serie ofensiva para la Universidad de Baylor. Han transcurrido ya 10 minutos del primer cuarto. Partido que sigue todavía siendo muy joven. Un partido todavía en una edad muy tierna. Segunda y 1. El engaño, play action, el pase de Bohannon. Gran actuación a la defensiva para evitar la recepción. Josh Thompson haciendo la labor defensiva. Ahí estaba el pase muy bien, pero fue muy bien defendido al final de cuentas para evitar la recepción y la marca del primero y 10. Creo que solo tenían que buscar una yarda, pero intentaron buscar un poco más allá. Necesitan una yarda para el primero y 10, tal y como decía Ram. Intentaron sorprender y no lo lograron. Tienen ahora hombre en movimiento. Y otra vez el play action, bien obligando. ¡Oh! ¡Qué gran tacleada de Thompson! Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Esto es primero y 10 para Baylor. Vamos a ver, el equipo de Baylor ya agarró un ritmo de lo que estamos viendo en este momento, de la anterior serie ofensiva y de lo que estamos viendo en este momento. Así que todo es cuestión de que Texas pueda ajustar de manera inmediata porque se le puede venir el mundo encima. Primera oportunidad y 10. Otra vez una jugada de read option. Está buscando ahí, siguiendo con la mirada el mariscal de campo lo que hacen los linebackers. Le deja el balón a su corredor, que es Treston Ebner, y una corta ganancia de yardas para Baylor. Apenas si llega a cruzar la línea de scrimmage. Así que Baylor poco a poco no se está desesperando. Lo vimos desde la serie después del error en la segunda jugada del partido donde recibe la intercepción. Está ejecutando, que eso es lo importante. Y qué salto de calidad dio la ofensiva de un año a otro. ¡Qué hueco por el centro! ¡Qué acarreo tan espectacular! Pero me pareció más espectacular el hueco que se abre
para que acabe aprovechándolo Abraham Smith. Creo que en ese hueco, Ramiro, hasta yo podría haber corrido. Y lo hace bastante bien. Vea la línea ofensiva, se mueve, llega al segundo nivel. Todos, absolutamente todos en la caja. Linieros, linebackers estaban bloqueados. Y el último soporte de carrera, que es la defensiva profunda, es la que tiene que ser la tacleada después de la marca del 1º y 10. Pues sí, señor, ahí está Abraham Smith, ya lleva 40 yardas en 4 acarreos, es decir, de promedio 10 yardas por acarreo para el número 7 de la Universidad de Baylor. Y otra vez por el centro, pero vuela un pañuelo. Castigo, primer castigo, no, es el segundo castigo del día, Ram. En efecto, es el segundo castigo de lo que estamos viendo. No sé qué haya sucedido. Vamos a ver los oficiales que nos indican, porque obviamente estaba la pila intentando hacer el tacleo y se habían cerrado las grietas. Personal foul, hands to the face. Oh. Defense, 15-yard penalty and automatic. First down. Number 66. Manos a la barra, al casco de un rival. Más actividad de este partido lo tendremos también a través de la pantalla de ESPN. Penn State enfrentando a Ohio State. El número 20 contra el número 5. ¡Qué partidazo! Ahí estará. ¿Quién estará? Está Rigoberto Plasencia y Alex Pombo, por cierto, para ese partido. Aquí está claramente las manos a la barra, Ram. Sí, el defensivo intentaba hacer un hand shiver, pero este se va directo al casco y eso está penalizado. ¡Wow! ¡Qué golpe! Otra vez ahí actuando a la perfección. En esta oportunidad, Darian Down haciendo la tacleada justo cuando estaba llegando el balón. Recordando que si el golpe es antes de que llegue el balón, se considera como interferencia. Y llega muy justo, preciso en el momento de que está haciendo la recepción. Y es por eso que ya no puede controlar el balón por el contacto. Así que agresiva la defensa, pero necesita apretar mucho más porque están muy cerca de la zona roja. Segunda oportunidad y 10. Tiene el hombre en movimiento. Y van a ir otra vez por el centro. No prospera, pero también hay pérdida de balón. Corriendo con fortuna Baylor. Acaba recuperándolo justo para evitar perder el ovoide del equipo de la Universidad de Baylor. Xavier Newman Johnson. Y aquí muy bien, pierde, o más bien los frontales evitan el contacto de la línea ofensiva. Y había 3 hombres que ya estaban ahí en la línea de scrimmage esperando el acarreo. Así que malo ver que 3 hombres de línea ofensiva fallen en una misma jugada. Tercera oportunidad entonces para Baylor. En la yarda número 27, cambiando la jugada. A good job there by the Texas defense. They have the hands of the face that gets Baylor on the move. Back is against the wall. And they force a negative play. They, of course, do a good job at the line of scrimmage in that run play. And getting Baylor off schedule is not something that Baylor is going to be very successful at on those 3rd and long. So a great job there by the Texas defense. So Isaiah Hankins, the freshman, preferred freshman walk-on who shocked everyone, overtaking the starter John Mayers in fall camp, and he's been solid, 7 of 8 on the season. This from 38. The lefty up and through. So Baylor makes the most of it. 10-7 lead. This season, along with their contributions to universities' general scholarship funds for every field goal and extra point made, All-State will also be donating to the American Red Cross to help with disaster relief efforts. Thank you, All-State. R.J. Sneed has the touchdown catch for Baylor today. R.J. Sneed, who teammates call All-State. That's his nickname because they say they're always in good hands with R.J. Sneed. And his nickname around the team is All-State. And he had the 6-yard touchdown catch on the trick play from Tyquan Thornton. Got some great costumes. I mean, all over the place, man. I love being on campus this weekend. It's always so much fun.
Start of a busy day in college football. To get us up to speed, here's Kevin. Test Pitt off to a great start this season, led by Kenny Pickett, but it's the other quarterback. It is freshman Tyler Van Dyke to Will Mallory, the tight end. Look at the time there. Big play, 57 yards. Yeah, talk about those tricky hurricanes. Pitt's defense falls asleep, Kev. And then you talk about the defense falling asleep. Jalen Knighton, Haitians up the gut by 40 yards. Reminiscent of the Hurricanes of old, coming downhill. 21-7 early in the first on the ACC Network, Tess. Thank you very much. And we're back to business here with the Texas offense. Maybe a little payback there from Miami after Pitt upended their season a few years ago. In stride, Casey Thompson is able to connect with Joshua Moore. As you see, Texas has been one of the best teams in college football, getting off the bus and being ready to rock. And Steve Sarkisian referenced it in our visit yesterday, saying, man, we have a great plan every week. We put a lot of time and effort into our starters. It's just we haven't finished very well. Well, so far, haven't been quite as efficient offensively as they normally are in the first quarter. Thompson going to take a shot downfield, wide open, and in stride is Worthy. '63-yard touchdown, Xavier Worthy, the dynamic freshman. Just when you're saying they hadn't been quite as efficient offensively, they take the top off. What a beautiful throw from Thompson as the freshman gets free. That is his 11th play over 20 yards on the season. His 7th touchdown catch already. 14-10, Texas. What a thing of beauty right here. Just a slot fade, and they're in cover 3. So you got to think that this corner's going deep. Stay deep as the deepest. You're actually going to see the slot defender. Look at him look out to the flat. Look at his eyes. His eyes are actually out wide thinking, oh, man, oh, well, I better cover it. If you're not going deep, I better go deep. So right there, a little bit of a miscommunication, and a great job there of Texas taking advantage of that miscommunication, and a perfect throw from Casey Thompson to the excellent freshman Worthy. Talked to Dave Aranda throughout the course of our call yesterday. Said, man, the one guy that we really need to be concerned about for them offensively in the pass game is number 8. We cannot allow him to get one-on-ones. Well, sure enough, here at the end of the first quarter, Worthy gets over the top and catches his 7th touchdown of the season. He's closing in on a Texas record. Dave Aranda looks on Xavier Worthy. And this is a guy who has the most receiving yards of any freshman in Power 5 football. Ebner on the return. Ebner goes up and over, but there wasn't enough real estate remaining. And good pace early on in this game, huh? Remember, Saturday Night Football on ABC. Take you to see Penn State and Ohio State. Number 20 against number 5. Critical game in the Big Ten. Monday Night Football, the Giants and Chiefs. And, of course, Peyton and Eli will be on ESPN2 for everything related to Monday Night Football. Breaking it down, providing a few laughs along the way. I'm excited for that Penn State-Ohio State game tonight. A lot of people think, well, Penn State, you know, they lost to Illinois. I think they're going to have something up their sleeve tonight. They're going to be able to match points with that offense? I don't think so. I think they lose, but wait a minute. I thought you were selling the game here, McElroy. No, they're going to lose the game, but I would be surprised if it got sideways. That's for sure. I would be real surprised. James Franklin will get those guys ready to rock. I think last week, tough spot for Penn State. Kind of a look-ahead scenario. Illinois grabs them. I'd be surprised if they didn't play really good football tonight. Well, Texas struck first. They had the interception that they turned into quick points when Thompson hit Moore. But then Baylor came roaring back with the trick play. And then fireworks again to close out the first quarter with Xavier Worthy. College football presented by Arby's returns after this message and a word from our ABC station. Quarter here.
Bueno, qué buen ambiente en ese estadio McLean, la casa del equipo de la Universidad de Baylor. Que bueno, pues son ahora los anfitriones en Waco, Texas. Es donde se encuentra el campus, ya le decía yo, uno de los mejores campus en toda la Unión Americana, según para muchos. 2ª y 6, aquí está Baylor con otra primera serie ofensiva, arrancando el segundo cuarto. Qué espectacular acarreo de Abram Smith. 1º y 10 y una ganancia de casi 40 yardas en esta jugada, Ramiro. Qué manera de explotar las grietas por parte del equipo de Baylor. Y aquí vamos a ver los bloqueos. Salen 3 jugadores de trampa. Y ahí está el bloqueo perfecto con los linebackers externos, con la defensiva secundaria. Y el último soporte de carrera logra taclear, pero ya cruzaron el medio campo y mucho más. Así que ve lo que el ataque terrestre de Baylor le ha hecho al de Texas. Sí, impresionante. Ya están en la yarda 36 de territorio de la Universidad de los Longhorns. Decíamos, esta es una auténtica máquina de ganar yardas la ofensiva de Baylor. 534 yardas promedia por partido. Aquí está otra vez tratando de doblar la esquina. Aquí pierde una yardita Treston Ebner. No hubo bloqueo y sobre todo sí hubo penetración, sobre todo de jugadores como Overshow, por ejemplo, a quien veíamos recientemente. Y ahora apareciendo en esta ecuación también aparecía otro de sus linebackers, que no alcancé a distinguir quién era, pero fueron 2 los que le cerraron el paso a Ebner. Segunda oportunidad y las mismas 10 por avanzar. Está entregando otra vez por tierra, estableciendo el ataque terrestre. Abram Smith ahora. Una ganancia mínima para el equipo de Baylor. Y al momento lograron cerrar las grietas de manera oportuna, los recorridos, pero el equipo de Baylor se está viendo muy superior en cuanto a ataques constantes, series ofensivas, por lo que ha producido. Pero el equipo de Texas tiene la capacidad de ser explosivo y tal vez en 1 o 2 jugadas te pueda anotar. Y aquí lo estamos viendo, cómo el tiempo de posesión se triplica casi de lo que ha hecho Texas a lo que tiene Baylor. Ha estado más veces en el campo y también, cuidado, cerca de ser interceptado aquí el envío. Y aparte de todo, Ramiro ha establecido o intentado establecer el ataque terrestre, con lo cual evidentemente acaba ganando en la batalla del tiempo. La tiene a su favor el equipo de Baylor. Y ahí está Jeff Grimes, quien es el coordinador ofensivo de la Universidad de Baylor. Ya veíamos, tiene una dilatada experiencia en distintos programas del fútbol americano. Isaiah Hankins buscando su segundo gol de campo. Este es de 38 yardas. Este es de 50. El anterior fue de 38. Está lejos, está lejos. No, hombre, le pegó horrible. Le pegó de 3 dedos. Le pegó como con un periódico mojado. Those who serve, brought to you by Navy Federal Credit Union. Now, last year, statues of 2 Baylor University World War II heroes were unveiled at the plaza here at McLean Stadium. Airman John Arcane and Marine Jack Loomis. Baylor's team. Ya regresamos con ustedes, amigos de ESPN. Decíamos que parte de el campus de Waco, Texas, de la Universidad de Baylor, donde es para muchos reconocido como uno de los más bellos de toda la Unión Americana. Y ahí veíamos algunas de las estatuas de personajes que han sido parte también de la historia de este equipo y de esta universidad. Quiero decir, no hay ganancia en este acarreo para Robinson, corredor del equipo de los Longhorns. La defensa de Baylor tiene que cuidar mucho lo que pueda hacer el ataque explosivo. Está preocupado en demasía por lo que puede hacer Robinson o lo que representa Robinson para el equipo de Texas, que se descuidaron por completo de Joshua Moore y del mismo Xavier Worthy. Thompson va a ir al aire. No, decide correr. Thompson tiene un enorme campo por delante. Lo va a aprovechar hasta la yarda 50 y acabó en la banca del rival Thompson. 1º y 10 entonces para la Universidad de los Longhorns, que sigue adelante por 4 puntos de diferencia. Y sigue atacando el equipo y no podemos descartar, porque Thompson tiene esa habilidad también de poder correr el balón cuando es necesario. Aquí el rollout hacia el lado izquierdo. El pase fue completo. No fue el mejor envío,
Así que trompicándose y todo, alcanza a quedarse con el pase para una ganancia muy corta de yardas para la Universidad de los Cuernos Largos de Texas con su ala cerrada Jared Whaley. Pero ya están en territorio de Baylor. Hasta la 45, Robinson con muchos apremios. Sí, Robinson tal vez es lo que más están esperando para poder atacar, y aquí estamos viendo los que han tenido más victorias desde el 2011 Texas A&M, sobre todo en Texas, de lo que estábamos hablando, de la cantidad de universidades que hay en este estado. Es que es impresionante la cantidad de verdad de programas universitarios de fútbol americano en el estado de Texas. El estado de la estrella solitaria por el centro. Necesitaba 6 yardas, no tengo muy claro si lo consiguió y no lo ha conseguido. De hecho, se va a quedar corto Robinson. Steve Sarkisian, un experimentadísimo hombre del fútbol americano, muy atento a lo que está pasando en el campo. Se la van a jugar en cuarta oportunidad. 4 yardas, o están tratando de, no sé si de provocar el offside, aunque están buscando todos hacia su banca. Han cambiado la jugada, eso es ostensible. 2 receptores del lado izquierdo, otros 2 del lado derecho. Acompaña un corredor. Y aquí está Thompson, va a ir al aire, el pase, wow, incompleto, bien defendido. Bien defendido por parte de la Universidad de Baylor. Lo celebran así, se extendía el brazo ahí. El número 13, que es Al Whitecott, esquinero de la Universidad de Baylor, para evitar la recepción. Sí, lo hace muy bien en la manera de defenderlo, porque sí tenía el receptor solo, pero con ese brinco descomunal y lanzándose con la mano derecha para evitar la recepción. Ahí, en el momento preciso, se lanza para evitar la recepción, porque hubiese sido la marca del 1º y 10 y tal vez mucho más. Y ahí estaba Joshua Moore pidiendo el balón porque dice estaba completamente solo, pero hay que tener en cuenta que la presión que tenía Thompson en la persecución era evidente y tenía que salir de la bolsa. Aquí está Bohan, pase completo. Incompleto quiero decir, bien. La defensiva haciendo su trabajo. Y aquí está el discurso, la plática justamente de Jeff Grimes, quien es el coordinador ofensivo. Muy atento, ahí está Bohan de frente, es el número 11, que es el quarterback del equipo de los Osos de Baylor. Queda mucho tiempo al partido, evidentemente. Queda mucho tiempo a este segundo cuarto. Vean ustedes el promedio de yardas por jugada. Tiene más yardas Texas en promedio, Ramiro, que la Universidad de Baylor. 8 contra 6. Y eso es algo que no se ve reflejado en este momento en el marcador por lo que ha sucedido de las jugadas explosivas que ha tenido Texas. Así que Baylor, aunque ha sido constante y consistente, bueno, intentó un gol de campo, el otro pues no salió. Y además, si estamos de acuerdo que es una auténtica máquina de ganar yardas, la Universidad de Baylor, digamos que hay que darle crédito a la defensiva de Texas, que los ha detenido. Otra vez por tierra. Realmente esa ha sido la fortaleza del equipo, Ramiro, establecer el ataque terrestre, ganar la batalla del reloj. Lo está haciendo bien, pero la batalla que cuenta, la más importante, la de los puntos, Baylor todavía no le ha alcanzado para poder estar más cerca. Sí, se ha doblado, ha recibido muchas yardas, pero en el momento oportuno en la zona roja han sabido apretar. Después de esa primera serie recibieron un intento de gol de campo y hasta ahí. La Universidad de Texas ha sabido ajustar, tal vez tarde, pero oportuno para evitar más puntos. Cuarta oportunidad y 1 entonces. Se la van a jugar, no van a llegar. No llegaron, quedaron lejos. Prácticamente fueron parados en la misma línea de golpeo. Una batalla moral también para la defensiva de los Longhorns. Arrebatarle, además, me parece, Ramiro, este momento anímico tan importante para Baylor. Lo hacen, y es lo que te estaba mencionando. Ciertas jugadas parecen ser que domina el equipo de Baylor, pero en el momento oportuno y cuando debe ser, aprietan para evitar cualquier otra cosa. Y aquí la repetición de la jugada tenía al último soporte de carrera el fullback.
Taco Bell welcomes you to the Live Más Student Section of the Year contest. Hashtag Student Section Sauce. To get the committee's attention, go to ESPN.com/Taco Bell. What a student section it is here at McLean Stadium. Nothing like the last time we called a Baylor game. That was at Floyd Casey. What a beautiful spot this is. Juan Davis, freshman tight end from Fort Worth. You see Steve Sarkisian said the biggest point of emphasis throughout the bye week is focusing on keeping the gas pedal pressed. Said that there were times throughout the course of the last few weeks where in the second quarter and the third quarter he maybe got a little too conservative. Staying aggressive is a huge point of emphasis. Let's see if he can keep the gas pedal pressed today. Casey Thompson on 2nd and 7 as he goes to Washington. And with that reception, it'll be 3rd and short. I feel like Sark has had to be a little more psychologist over the course of the past week, right? When you talk to him, and he knows there's talent, but it's about the psychology of sustain, of pressing forward, of playing on. He's big on the psyche and not allowing the circumstances of the game to impact your performance. The scoreboard doesn't matter. The time doesn't matter. Just win this play and stay as positive as humanly possible regardless of the outcome. Direct snap to Roshan Johnson on 3rd down, and it works out well as that'll move the chains. To that point, the great award-winning documentary Free Solo about the free climb up the vertical rock formation, that is what he had the team watch over the course of the past week. Players took a lot out of it in terms of the mental focus of sustaining, of keeping towards the end goal, even when it can be a daunting task. And finishing strong, unlike what they saw in the 4th quarters against Oklahoma and Oklahoma State when they squandered double-digit leads. Thompson on 1st down, launching to the end zone, wide open, but off to the left of Xavier Worthy. What a missed opportunity that was. Oh my goodness, as a quarterback, these are the ones that you'll literally remember when you're 35 years old. Like, you'll think back, say, oh my goodness, I had him. And yet you throw it out of bounds. And it's all part of the mechanics and the fundamentals. They're not so good from Casey Thompson. We'll take a look in just a minute. The anguish by which you said it seems like somebody still in their mid-30s has those nightmares. There's one Johnson on the carry. There's one against LSU that still gives me nightmares. And then again, here, look at his feet here. All right, there's good rush off the right-hand side. He clearly feels the pressure, but when he throws the ball, neither foot is on the ground. Both feet are in the air. Try hitting a fadeaway jumper from 50 yards, okay? It's one thing to do it from 15 feet, but to do it from 40, 45 yards, it's almost impossible to be accurate. So right there, you got to keep your feet planted. Keep your base grounded, and you'll be more accurate driving the ball down the field. 3rd down and 6. Thompson looking for an option and finding one, and spinning free is Joshua Moore. Ball came loose at the end there. Was he down? Baylor quick to jump on it, but was Joshua Moore down at the end of that play? There's a great job there by Doyle. And Petrie picked it up. Let's take a peek. Doyle's over the top. On the field is a fumble recovered by the defense. 1st down, Baylor. Ooh, it's close. As you can see, let's take a look. When does that ball start to come loose? Ooh, you see it starting to come loose just a little bit out the right-hand side. Doyle swipes at it there. The ruling on the previous play of a fumble is under further review. Our rules expert, John Perry, has eyes on it. Yeah, we got eyes on knees, and where is that ball? I think it is loose prior to either knee touching the turf. I would stick with a fumble. I think it's a stand too, John. As I look at it, it looks like those knees are just up a little bit as that ball starts to slide out to the right-hand side. We'll be back with the results of the review after this very short break. Don't go anywhere. Review confirms that this is a fumble forced by Dylan Doyle, recovered and returned by Jalen Petrie and the Baylor Bears. So Joshua Moore fumbles inside the 20. And Gary Bohannon
And the Bears offense back out there. A turnover apiece now for these two teams. Let's go to the studio to Kevin Nagandi. Go back to East Lansing. Michigan State, they would catch the Michigan defense napping. And we will see Kenneth Walker go in for his second touchdown of the game as Michigan State takes a 14-13 lead right now. And keep this in mind, number 2 Cincinnati in a close one at Tulane, only up 14-9. Could this be the day that finally Kenneth Walker in that Heisman conversation boils over as Bohannon gets it complete to Thornton? I mean, this guy's already got 85 yards and 2 touchdowns. La oportunidad la tiene para ponerse bien el marcador o al menos acortar la distancia. Segunda oportunidad y 9 ahora. Y aquí está el hombre en movimiento. El pase que es completo, ahí acaba, bien ejecutada esa jugada con Bohannon. Encuentra receptor, primero y 10. Ahí viene Baylor buscando darle la vuelta al marcador antes de irnos al descanso. Qué super, yo estoy encantado con el ambiente, la verdad. Es que si nunca has visto un juego de fútbol americano colegial y lo ves ahora, te enamoras. Primero y 10, porque además la calidad de juego que estamos viendo es espectacular. Aquí hay pérdida de yardas, 2 o 3. Buena penetración por parte de la línea defensiva del equipo de Texas para capturar atrás al corredor de Baylor. Muy bien la defensa, lo hemos visto, medio se ha doblado, pero en los momentos claves ha aparecido, ya detuvo una cuarta oportunidad, lamentablemente pierden el balón en esa serie ofensiva y Texas no logra capitalizar ese intercambio de balón al momento de detener en cuarta, así que vendrá de nueva cuenta el ataque de Baylor. Ahí está Bohannon echándole un ojito a la defensiva de los Longhorns, va en problemas Bohannon. Acaba deshaciéndose del balón, pase incompleto, tal y como se esperaba. Al final lo importante para Bohannon era evitar la captura y lo consiguió. Pero viene una tercera y largo, tercera y 13 ahora para Baylor, que intenta ahora sí, insisto, ir por primera vez adelante en el marcador, aunque está muy lejos todavía de la zona prometida. Tercera oportunidad y 13 ahora para Baylor. Este hombre había salido lesionado, Condre Coburn, tackle defensivo de la Universidad de Texas. Aquí está Bohannon, el pase es completo, pero qué gran reacción para hacer la tacleada inmediatamente y evitar ganancia de yardas por parte de B.J. Foster. El primero que intercepta la segunda jugada del partido, así que es lo que les mencionaba, aparecen en el momento clave para detener otra vez a Baylor, vendrán los equipos especiales a despejar, así que otra oportunidad dejada ahí en el terreno de juego para Baylor. Cuarta oportunidad y 9, y además con una cátedra aquí de Foster, ¿no? Al momento de hacer la tacleada. Clothing and gear designed and tested to do. Not much better than the Friday Night Lights. College football presented by Estamos de Arby's regreso on con ustedes, amigos de ABC is ESPN. brought to you by Duluth Trading En Company. distintos frentes. Clothing and gear designed and tested La actividad to do. del fútbol americano colegial de la NCAA, y estaremos dando cuenta a ustedes ya al medio tiempo de lo más relevante de esta semana. Esto es parte de la actividad del viernes en el fútbol americano del high school en el estado de Texas. Primero y 10. Aquí está Thompson buscando receptor, tiene tiempo. Acaba encontrando una segunda opción que es buena para una estupenda ganancia de yardas. Casi llegando hasta la yarda 43, primero y 10. Character in his starting quarterback, and Thompson told me, I've always felt like I was good enough to be the starting quarterback at Texas, and now I'm finally getting to prove it. Persevering, that is not uncommon in that household as he goes to Washington. They call it Thompson Strong. Of course, his father is the former Oklahoma star Charles Thompson, who was a star back in 1987, and then had his own difficulties outside of football with legal troubles as a young man. But there was a great college game day feature this year detailing how much Casey admires his dad, who's right there, former Oklahoma Sooner star Charles Thompson,
of overcoming adversity and always staying focused and patient. They refer to it as Thompson Strong in that family. Robinson on 2nd and 4. And I love it, too, because Casey Thompson, I mean, losing the starting job to a guy that's younger than you is gut-wrenching. And to overcome that adversity and just stay the course, thinking, hey, I'm going to get my shot. I don't know when it's going to come, but I'm going to get it at some point. And then to secure the starting lineup after the Arkansas game. And now he's taken it, and the offense has taken off. It's really been fun to watch this young man persevere. 3rd down and 5. Bijan. Boy, struggling to find anything as he just works his way to midfield. That has been a point of concentration by the Baylor front 7. The key on number 5. Yeah, I don't think many people would have guessed that Texas would have the lead and have as many points scored as Bijan Robinson has yards. That's right. I mean, he's got 7 carries for 15 yards. One of the best backs, being completely bottled up by this Baylor team, as you can see what he's done the last couple weeks against solid teams in Oklahoma and Oklahoma State. Today, Baylor, they have his number. They're going to have to find something in the second half to get their best player involved. Vicker, who has all 3 specialist duties, on to punt away. Ebner, the fair catch inside the 10. That gives us the opportunity to say hello to Kevin again. Best Capital One halftime report coming your way. Kevin Nagani alongside Booger McFarland. How about the game in East Lansing right now between Michigan and Michigan State? Yeah, back and forth, back and forth. Sparty fighting back down 10-0 early. Iowa in serious trouble in Madison, as well as Cincinnati in a tough one in Tulane. Highlights coming your way at the half. Back to you, Tess. Look forward to that, getting us up to speed on everything happening around college football. So we have a very good one here and a very important game when it comes to the Big 12. Baylor is in position. I mean, Baylor sitting here at 6-1, thinking about a Big 12 championship appearance in Texas with. Hizo lo más salomónico posible. Se lleva una playera que no es de ninguno, solamente con el nombre de su hijo. Y recordemos que cuando él jugó en Oklahoma, los 2 partidos que le tocó enfrentar al equipo de los Longhorns, a los de Texas, pues él ganó los 2 partidos, así que él en contra de su hijo, pues sigue invicto. Sí, pero yo decía, pero hoy portando la playera, aunque no estás ya jugando contra Oklahoma, llevar el logo de los Longhorns hoy me parece también que podría sonar un poquito, no sé, algunos aficionados de Oklahoma, ¿no? Pero bueno, son de esas historias familiares que son parte también del fútbol americano, porque también ha habido de esas historias familiares de jugadores y exjugadores, no solamente en la NCAA, sino en la NFL, ¿no? En fin, pase incompleto aquí. Baylor otra vez se ve precipitado en sus decisiones, una ofensiva que por momentos da destellos de lo que le gustaría regresar a hacer después de la anotación de 7 puntos, donde ya no lo hemos visto de esa forma, porque el equipo de Texas hizo o ha estado haciendo lo necesario para detenerlos. Vamos ahora con 3rd y 4. Aquí está Bohannon consiguiendo un magnífico acarreo, una jugada draw de atracción del propio mariscal de campo. Se rifa ahí un poquito el físico. Acaba saliendo un poco golpeado también, pero se reincorpora rápidamente el mariscal de campo de Baylor. 1º y 10. Muy lejos todavía de intentar siquiera un gol de campo. Bohannon quiere el pase, pero es segunda intercepción que está sufriendo Bohannon. Así abrió la primera mitad y así está terminando la primera mitad. Brookmeyer con la intercepción. Y la gente en Baylor se mesa los cabellos, no lo puede creer. 2 balones perdidos por sendas intercepciones que ha sufrido este hombre, Bohannon. Y ahí atacando a la parte central, no detecta dónde está el safety profundo porque estaban cubriendo su medio en esa cobertura 2 y está completamente solo el centro. Pero en esa cobertura el linebacker central ayuda para cubrir su tercio, nunca lo detecta este quarterback Bohannon y ahí se lo deja el pase, no con la fuerza suficiente, pero sí para poder hacer la intercepción. Así que Texas ya con la oportunidad, tal vez antes de irnos al medio tiempo, con 3 puntitos más, si es que lo saben en el estadio. Sí, claro, no es descabellado que veamos ahí un intento de gol de campo. Aquí está el pase que es completo. Con qué facilidad
Saca el balón Thompson. El release es espectacular. Blover, el ala cerrada. Vendrá segunda oportunidad. Y este es el hombre de las 2 intercepciones el día de hoy. Es que no solamente es eso lo que está viendo, aparte tiene los 3 tiempos fuera. Entonces creo que pueden intentar buscar los 6 puntos antes que cualquier otra cosa. Segunda y 5. Quedan 20 segundos. Hay diálogo, hay tiempo fuera. Es el primer tiempo fuera que se solicita en esta primera mitad. Increíble, pero así ha sido. Ha sido un partido en el cual no ha habido mucho por cuál detener el reloj. Bueno, pero ya están, decíamos, a intentar por lo menos un gol de campo. Es decir, si recordamos bien de aquella primera serie ofensiva en el que fue interceptado Bohannon, vino Thompson y condujo en 4 jugadas para el touchdown de Texas. Vamos a ver si aquí acaban rescatando también 3 puntos por lo menos de esa segunda intercepción. Pero quieren más, no quieren 3, quieren todo. El pase se le cayó de las manos. Increíble. Se le cayó a Joshua Moore el balón, le pegó en las manotas. No sé si fue el sol, Ramiro. No sé qué pasó. Ay, échale la culpa al sol, Moore, tenía la recepción, ya lo había aprisionado en contra del pecho, pero antes de caer al suelo viene el contacto y creo que eso lo hace perder el balón y lamentablemente se pierde la oportunidad de 6 puntos. Grave error, a ver si no le cuestan esos 6 puntos al final del partido. Cada punto que dejes, no, hombre, algo sí, puede claro, intercambiar o cambiar la historia del juego. Qué mala suerte. La última jugada antes del intento de gol de campo. ¡Oh! ¡No! ¡No es cierto lo que estoy viendo, Ramiro! ¡Pellízcame! Parecía que iba a ser touchdown del equipo de Baylor. ¡Qué clase de error! De sacar 7 puntos por lo menos con Worthy. O con Moore, en este caso. Podrían ahora tener 3 puntos en contra. No sé dónde quedó, no vi bien, pero ahora la opción sería para la Universidad de Baylor. Y lo que te estaba diciendo, el hecho que tú no lograste o que dejaste esos puntos ahí, ve lo que se convierte en la siguiente jugada. Después de un gran foul viene el gran ponche. Vamos a ver si aquí no es la excepción dentro de la NCAA, el fútbol americano, porque la intercepción se queda ahí. Un pase que se queda ligeramente retrasado, queda flotando el balón, tiene la intercepción, cruza el medio campo. No sé si tenga la distancia suficiente para lograr. Y ahí está Joshua Moore, entendiendo lo que acaba de suceder. Sí, como que le está cayendo el 20, como decimos en México. Bueno, ya no hay tiempo en el reloj. Este es un largo pase, un Ave María. Y es incompleto. Bueno, así terminó el partido. Puede haber incrementado la ventaja por lo menos en 3 puntos Texas, pero un error. Time makes some companies old. It makes other companies legends. Since 1968, Spencer Heat and Air has been providing legendary service. Why have customers continued to choose us? For the 100% customer satisfaction guarantee. We offer commercial and residential services, AC repair, and we're a factory authorized Carrier dealer. We're not going anywhere. Choose Spencer Heat and Air. Legendary since 1968. Empezó de manera constante, pero después muchos errores o más bien aciertos de la defensiva de Texas porque los han logrado frenar. Por ahí solo permiten esa primera serie ofensiva donde les anotan de 7, después el intento de gol de campo, pero después han sabido cerrar los espacios para no permitirle más puntos al equipo de Baylor. Y la ofensiva de Baylor necesita ajustar eso. Vamos a ver si este medio tiempo sirvió para eso. Sí, señor. Aquí a punto de arrancar entonces ya la segunda mitad. Y no hay regreso. Será, de hecho, el equipo de la Universidad de Texas el que tenga la primera serie ofensiva de esta segunda mitad. Son 4 puntos de diferencia. Hay cosas para destacar, de verdad, lo que nos ha dejado esa primera mitad con el equipo de Texas, que tuvo un par de errores, de hecho una intercepción ya hacia el final que pudo haber incrementado la ventaja. También un pase hacia Moore que fue mal enviado por el mariscal de campo Thompson, estaba solo el receptor. Es decir, son esos errores, esa combinación lo que va en el balance final dándote un derrotero hacia la victoria o hacia la derrota. Y ahí estamos viendo a Robinson con un muy buen promedio de yardas.
es el mejor corredor con el que cuenta la Universidad de los Cuernos Largos de Texas. Aquí está el engaño, el play action porque va a ir al aire Thompson, el pase que es completo. Ahora sí no hay errores. 1º y 10 para la Universidad de los Cuernos Largos. Muy bien el pase, y justamente el dato que estábamos viendo de Robinson era algo muy importante, porque en los últimos 5 juegos Robinson había promediado solo en la primera mitad 99 yardas. En este juego, aún y que van con la victoria, apenas tiene 15 yardas en su haber Bijan Robinson. Así que si logra explotar para la segunda mitad, más lo que están haciendo con las jugadas explosivas, más lo que está haciendo la defensa, pueden tener la victoria casi segura, casi. Ahí está el engaño para un acarreo de 2 yardas. Parecía que iban a ir al aire, ¿no? Acaban entregando el balón a su corredor. Y bueno, les recordamos que también tendremos este duelo a través de la pantalla de ESPN, Penn State contra Ohio State. Lo tendremos al filo de las 6:30 a tiempo del centro de la República Mexicana. Aquí está por Robinson doblando la esquina. Ha pasado un par de veces, Ramiro, no sé si son los zapatos, pero cuando Robinson ha intentado doblar la esquina o cambiar de dirección, se ha resbalado en un par de ocasiones el día de hoy. Sí, el clima el campo está en muy buen estado. Tal vez sea el calzado el que dices que ha tenido la dificultad. Vean ustedes, todos los jugadores de Texas voltean hacia el lado derecho, les están enviando la señal, como en el béisbol. Les dicen qué jugada, cambia la jugada, 3ª y 1. Aquí está Thompson por el centro, buscando esa yardita que les hacía falta para el 1º y 10. No la han conseguido. Ramiro, vendrá 4ª y 1 yarda por avanzar. ¿Se la van a jugar? Parece muy temprano para hacerlo, ¿no? Hasta el momento llevan la victoria. No creo que haya necesidad de buscarla, a menos de que decida otra cosa Steve Sarkisian. 4ª y 1. Y ahí está el público haciendo su trabajo, apoyando a la defensiva. Pues sí, se van a jugar. Dicen, vamos a hacerla, vamos a intentarlo. 4ª y 1. Sí, Steve Sarkisian ahí en cuclillas, lo vemos al fondo. Viene la carga, aparentemente, para presionar ahí a Thompson. Voltean otra vez hacia el lado derecho. Es decir, Steve Sarkisian pide tiempo fuera de plano. ¿Sabes qué? Vamos a Estamos de vuelta con ustedes para la continuación de este partido. Este es el 3er cuarto. Necesitan 1 yarda. Se la van a jugar aparentemente. Digo aparentemente porque queremos ver si no es acaso solamente buscando la provocación a la defensiva, ¿no? Por centro. Ahí está la yarda que necesitaban y más. Ramiro, 1º y 10 para el equipo de los Longhorns. Roschon Johnson, alguien que no habíamos visto, entra para suplir a Robinson en esta jugada. Así que replantearon muy bien de lo que quería hacer Steve Sarkisian para conseguir. Tal vez la primera opción antes del tiempo fuera era el quarterback sneak. Cambian de decisión y les funciona. Vámonos con... Nos íbamos porque ahora hay pañuelos. No. Vamos a ver de qué fue, nos dice el referee Álvarez. Una salida en falso por parte de la ofensiva de la Universidad de Texas. Así que para atrás. A ver, aquí está lo que hay. También este menú, Ramiro, que está muy interesante, muy atractivo. Ya revisamos algunos de esos partidos y otros que están en curso, de hecho, simultáneamente con el nuestro que estamos llevando a ustedes a través de ESPN. 1ª y 15 desde la yarda 48. Aquí está Robinson doblando la esquina, consiguiendo unas 5 yardas, todavía lejos de la marca del 1º y 10. Y parte de la programación que tenemos en ESPN, si ustedes en su programación habitual, en su servicio de cable, no encuentran algún juego, vayan a la aplicación de Star Plus, que ahí tenemos muchos más para ustedes. Aquí está el pase que intentaban, es completo, incompleto quiero decir. 3ª y 8. Bueno,
Ha entrado como una especie como de relax o como que se ralentizó el juego, Ramiro. Incluso hasta siento que el público como que, mira, ya está despertando el público. Ahí están los números de Thompson. En tercera oportunidad. Un pase de touchdown y una intercepción en tercera oportunidad. Y esta es tercera. Y necesita 8. Thompson, buen juego de piernas. Pase completo, adelante de la yarda 20. Primero y 10. Y de hecho ya está en zona roja el equipo de los Longhorns. Te digo, el funcionamiento de la ofensiva de Texas tiene esta habilidad de que si con Robinson o con Roschon Johnson no funciona el ataque terrestre, Casey Thompson puede resolver bastante bien con su brazo siempre y cuando no se sienta presionado. Y hasta el momento es lo que nos ha estado mostrando. Primera oportunidad y 10. Aquí está en la cuenta Thompson, pase completo y después ¡pum! No sé, Ramiro, yo sé que se ve muy espectacular este salto y además digo, no cayó, no pareció afectado el ala cerrada de la Universidad de los Longhorns, pero sí creo que cuando saltas a veces puede pasarte esto. ¡Wow! Golpe fuerte que pudo haberse llevado ahí Kate Brewer, el ala cerrada. Mira, ¡pum! Espectacular, eso sí. Y es que cuando saltas evidentemente no tienes apoyo y el riesgo de un costalazo como que él se llevó el jugador, pues ese es fuerte. Por tierra ahora, doblando la esquina, 2 yarditas. Ahí aparecía este número 2 que es Roschon Johnson, corredor del equipo de Texas. Siempre muy solo ahí Steve Sarkisian, muy concentrado en lo que... Y así debe de ser, vamos. Para un entrenador jefe como el coach Aldana, por ejemplo. Primera oportunidad y gol, primero y gol. Aquí está Thompson, parecía que se resbalaba a la hora de poner el pie derecho de apoyo, como que se le fue un poquito el pie hacia atrás. No sé si esto también motivó que no pudiera plantarse bien y lanzar un buen pase. Tenía encima la presión, es por eso que lanza el pase de manera inmediata. Se estaba colapsando la bolsa y creo que se le alcanza a resbalar el pie, pero también el balón de la mano, y es por eso que el balón va a ningún lado, aunque sí debe ser con receptor, lejos de poder intentar hacer la recepción. Así que el equipo de Texas ya tocando la puerta en segundo y gol. Sí, señor, ahí está en segundo y gol, efectivamente, hombre en movimiento. Aquí están entregando por el centro, Robinson consiguiendo 3 yardas. Pero todavía, pues muy lejos de la zona prometida. Bueno, por lo menos a 4 yardas de poder incrementar la ventaja. Sigue adelante. De hecho, durante todo este partido el equipo de Texas ha estado adelante en el marcador. Bueno, no, es cierto. Ya recordé, Ramiro, la tercera serie ofensiva de Baylor. Fue justo donde consiguieron los 10 puntos. Es decir, sumar 3 puntos ya en total. Pero luego en la siguiente serie ofensiva respondió la Universidad de Texas. Aquí está Thompson, el pase lateral con Robinson y se va a meter. Uy, no. Vamos a ver, no, se quedó a 1 yarda, Ramiro. A 1 yarda Robinson del primero, no, quiero decir del touchdown. Intentó lanzarse, pero el contacto fue por ahí de la yarda 3 y hace que pierda el equilibrio de manera contundente ahí. Bueno, perdón, en la yarda 4 y ve dónde se queda el balón. Hace down, quedándose a media yarda de touchdown. Y el equipo de Texas ya se la jugó una vez en cuarta oportunidad, pues va a intentarlo hacer una vez más. Parece una nimiedad, pero me da la impresión que ese balón tendría que estar un poquito más adelante. Está en la yarda 1 y era en la media yarda, pero bueno, 1 o media, Robinson no le importa porque consigue el touchdown. Y ahí está entonces 6 puntos más para Villan Robinson, para la Universidad de los Longhorns, de la Universidad de Texas, que está ya entonces con una ventaja de 20-10. Son 10 de ventaja, aunque a este partido le queda muchísimo. Ahí está la abuela de Robinson, Jerry Robinson, muy orgullosa, grabando a su nieto para tenerlo ahí en la galería familiar. One-on-one with Patrick Mahomes. That's 10 a.m. Eastern on ESPN. 4th down touchdown run moments ago by Bijan Robinson has it. Recuerde que la actividad del fútbol americano, tanto colegial como de la NFL, lo tenemos a través de la pantalla de ESPN, todo el contenido.
De hecho, tenemos NFL Live mañana, por cierto, más temprano. Bueno, para quienes cambian de horario, como en México, el día de mañana estaremos al aire al filo de las 10 de la mañana. Sí, 10 de la mañana estaremos. No, 9 de la mañana, perdón. Es que con eso el cambio de horario. 9 de la mañana estaremos al aire el día de mañana. Y bueno, también, por supuesto, tendremos a través de Red Zone todos los partidos de la jornada dominical desde el mediodía hasta las 7 tiempo del centro, 9 tiempo de Buenos Aires, Argentina. Y de ahí nos ligamos con el Sunday Night Football entre el equipo de los Vaqueros de Dallas y los Vikingos de Minnesota. Este es Dave Aranda, los números como entrenador en jefe del equipo de Baylor. 8:49 le resta a este tercer cuarto. Está perdiendo por 11 puntos Baylor. Hombre en movimiento. Aquí está Bohannon. Van por él. Pase que es completo. Acaba consiguiendo una buena ganancia de yardas. 1º y 10 encontrando a Taquan Thornton para el equipo de Baylor. El equipo de Baylor ahí reaccionando como debe de hacerlo. Todavía está al alcance, queda mucho tiempo en este tercer cuarto, mucho tiempo en el último cuarto completo. Así que estamos listos para ver si Baylor puede despertar para poder cerrar este juego, apretarlo un poquito más y tener esa emoción que el equipo de Texas nos sabe entregar muy bien en los últimos cuartos. Por supuesto que sí, mi querido Ram. Bueno, recuerde que también la actividad de el fútbol americano lo seguiremos repasando. Hoy mismo tenemos más partidos tanto en ESPN como en nuestra plataforma de Star Plus. Que está por tierra, siguiendo el bloqueo detrás de su bloqueador, que era en este caso el tackle del lado derecho, Smith, para una ganancia de 3 o 4 yardas para el equipo de la Universidad de Baylor. Segunda oportunidad y 6. Entonces para Baylor. Ahí el Bohannon detrás del centro. Haciendo una revisión de lo que presenta la defensiva. El engaño va a ir al aire. Le van a llegar. El pase fue muy alto, pero acaba encontrando a su receptor. Y así como quien no quiere la cosa, ya se acercan a la zona roja. Avery Sneed en la recepción para Baylor. Lo está haciendo bien, ve la presión, mantiene la paciencia, aunque estaban cerca de colapsar la bolsa de protección, y pone el pase entre 3 hombres. Ve una ventana muy pequeña, pone el pase preciso, algo alto, pero su receptor hace lo máximo por quedarse con él. Primera oportunidad y 10 ahora. Ahí está entregando Bohannon también por el centro. El ataque terrestre que ha sido importantísimo, Ramiro, pero no determinante. Porque como bien lo platicábamos, a pesar de que tiene la mayor cantidad de yardas por tierra el equipo de Baylor y más tiempo de posesión del balón, sigue perdiendo por 11 puntos. Son 11 puntos, es mucha la diferencia, pero esta serie ofensiva creo que pinta y se proyecta para poder terminar en 6. Ya están dentro de la zona roja, ahí en la yarda 19. Segunda y 4, de hecho. Y el conteo largo de Bohannon. Tiene 2 receptores de lado, bueno, de ambos lados, ¿eh? Aquí está el pasecito, muy descompuesto. Le alcanzan a pegarle en el brazo. Por eso es que el balón salió así, de una manera muy irregular. Y otra vez, este número 0, que es de Varian Overshown, que es un linebacker extraordinario. Sí, está en todos lados, pone la presión precisa y da el manotazo para evitar que el pase saliera bien. No sé si alcanza a pegarle en el casco con el brazo derecho. Si así hubiera sido, tendría que haber sido sancionado Overshown, pero bueno, los referees consideraron que no hubo tal infracción al reglamento. Vendrá cuarta oportunidad, Ramiro. ¿Tendrán que conformarse con un intento de gol de campo o se la van a jugar? Creo que deberían de ir por ella, es la mejor opción que tienen al momento, buscarla. Y creo que la jugada que dices de Overshown al momento de pegar el casco, creo que lo salva al hacer contacto primero con el balón y ya el impulso de pegarle en el casco o en la barra, creo que se justifica por haber hecho contacto con el balón. Cuarta oportunidad, 5. Bueno, pues nada que nos la vamos
a intentar gol de campo. Se la juegan entonces en 4ª y 5. Viene la presión para Bohannon. El pase que es completo hasta la yarda 6. Pierde el balón, lo recupera. Y es primero y gol entonces para Baylor, que quiere acercarse otra vez en el marcador para recortar la diferencia que tiene de 11 puntos, Ram. En el momento oportuno, el pase completo, tienen el primero y gol. Ve la lectura, va el rápido adentro por debajo del linebacker externo, que se queda viendo la trayectoria, reacciona muy tarde a lo que necesitaba hacer, y de esa forma Anthony Cook, que era ese linebacker externo, no logró reaccionar. Por tierra, van a perder yardas. Una yardita quizá menos la que tiene ahora Baylor. Vendrá segunda oportunidad, necesitan anotar de 6. Sobre todo, Ramiro, por un tema anímico, ¿no? Es decir, vas perdiendo por 11, hay mucho tiempo por delante, aunque le quedan ya 5 minutos al tercer cuarto, pero necesitas volver en el marcador, volver otra vez a ponerte cerca, y sobre todo por ese aspecto anímico tan importante. Creo que no sé si sea el tiempo adecuado de empezar a jugar con las matemáticas, pero son 11 puntos la diferencia. Tal vez estarían buscando la conversión de 2 puntos de lograr los 6. Segunda y gol. Por tierra, ya va el acarreo y el touchdown para Baylor. Lo acaba consiguiendo su mariscal de campo, Jerry Bohannon. Anotación para Baylor. Se acercan ya tan solo 5 puntos. Vendrá desde luego el intento de punto extra. No sé si eventualmente irían por una conversión, que me parece en este caso sería necesario intentarlo, Ramiro Pruneda. Yo sé que queda todo el cuarto, todavía poco más de 5 minutos en este tercero. De ahí la opción, todo el bloqueo, el corredor se convierte en un bloqueador más para que Bohannon pueda entrar hasta la zona de anotación. El extra es bueno. Great guest list for the Mannings tonight. You've reached Peyton and Eli. Leave a message. This is Liam Neeson. I have a very particular set of skills, none of which involves watching game film. Watch Peyton and Eli. You never know who will drop by. That is so good. I mean, I could listen to that all day. Monday Night Football, you got Giants, Chiefs, 8 Eastern on ESPN. Monday Night Countdown will get you started at 6 Eastern. Well, Baylor just got their second half started just the way they needed to. Gary Bohannon had a 6-yard touchdown run. Of course, it has been a great turnaround for Baylor here in Waco. You think Waco and renovations, Chip and Joanna Gaines, well, they're not the only renovation experts, because Baylor 2017, they lost 11 games. A year later, Matt Rule and the Bears win 11 games, go to the Sugar Bowl. 2020, they went 2-7 in Dave Aranda's first year. Now 6-1. It's all about vintage barn doors, and shiplap is so in, Greg. Very much, yes. Do you need a sunken farm sink? Do you need one of those? Farmhouse chic. Farmhouse chic here in Waco. Chip and Joanna with a fixer-upper, and Dave Aranda with a quick fixer-upper, turning around Baylor in just 1 year. Casey Thompson on first down, nearly tripped up, but then able to make a move, and look at this. It's a big gainer for Casey Thompson out to midfield. 25-yard run for Thompson. Well, he's not the fastest guy in the world, but my goodness, how about this move in the open field? Little yeah. He gets Terrell Bernard, just jukes him out of his shoes. Now Bijan Robinson tackled for a loss as Bernard and McVay take down Bijan Robinson. I'll tell you what, I can't say enough about what Baylor is currently doing to one of the best running backs in college football. I mean, they are totally keyed in on him. As soon as he touches the football, they are swarming and doing a great job, too, on the edges and taking him down in space. Second and 14. Thompson. Incomplete. He was trying to get it to Joshua Moore. Kevin, what's up, my man? Tess, let's go to Tulane, number 2 Cincinnati. They need all the points they can get here. Desmond Ridder to Josh Wiley for the second time. Yeah, it looks like all those beignets have finally worn off, and Cincinnati's waking up, Kev. Farmhouse chic screams Booger McFarland, 21-12. Oh, Boog's all over. Boog's money, he can do farmhouse chic. Change it the next week, man.
3rd and 14. What does Thompson have? Incomplete, well beyond Joshua Moore. Great job there by the Baylor defense, pressuring the quarterback, bringing a little bit of heat and starting to impact there at the line of scrimmage too. Of course, as you take a look at Ron Roberts, him and Dave Aranda, long history together. Love the glasses too. It's just awesome, man. I really have enjoyed watching their performance this year, and they're putting on a little bit of a clinic here at times in this game. Oh, Dicker! They came right in on him. He hit the deck, but somehow the punt went downfield. That seemed like it was partially blocked that time. There's no foul for roughing the kicker. The ball was tipped. It was, and that's why there's no roughing the kicker. I mean, how does this not get blocked? I mean, it felt like he could almost tackle Dicker as he punted it. It just goes right underneath him. He was almost too far. It's R.J. Sneed who's making the play. And, man, if you're a punter, Joe, that's not what you like. Not from your shield right in front of you. You know what I love, though, is having your star speed starting receiver coming straight in through the A-gap against that shield. But that shield's got to hold up in a spot like that. I mean, I got to give Dicker credit. I mean, he didn't flinch. Nope. And just wore it, got right back up as if it was nothing. He's 6'1", 216 pounds, and a veteran guy. And a timeout is going to be called by Texas. That is their second timeout exhausted. Let's go back to the studio, Kevin. Let's go to the ACC Network featuring Pitt and Miami. Kenny Pickett, his 25th touchdown this season, rolling it. Jared Wayne, the Patriots. Outstanding athletic ability, something Greg McElroy never had, Kev. Whoa. That was a shot fired. Oh, my gosh. I'm going to dunk on Booker next time I see him. I'm going to dunk on him. College football rankings are brought to you by PlayStation. Yeah, as you can see, obviously Georgia and Florida today here at 3:30. Looking forward to that game, that's for sure. Georgia, they've been world beaters. I mean, there's no denying that. Florida's a capable opponent coming off a bye. I'd be surprised if Florida didn't have a good plan. Of course, right now, Iowa's struggling on the road at Wisconsin, who's turned things around, and it appears as though Michigan in prime spot to take care of business against their rivals right now as they lead by 9. By the way, we are being told that they are reviewing to see if indeed the ball was partially blocked on that punt. Greg, listen, we look at those rankings, and I brought this up a couple. De su desarrollo de la temporada y la sorpresa que Texas A&M ganándole al equipo de Alabama, que lo destrona o lo quita de ese lugar o de ese ranking número 1. Y lo había sacado de los primeros 4, pero obviamente la constancia de Nick Saban sobre el equipo de Alabama lo mantiene peleando y ya está otra vez en el ranking número 3. Así que todavía Alabama estará buscando el campeonato nacional. A ver, aquí está otra vez la reiteración. Si roza el balón el jugador de Baylor, me parece que no es con las manos, ¿eh? Vaya golpe que se llevó ahí el pateador. Y lo están revisando, Ramiro. Minuciosamente, porque si pasa entre las manos el balón sin que haya hecho contacto, va a ser el primero y 10 en automático. El oficial determinó que por ahí pudiera haber rozado el balón. Parece ser que no. Aquí está la repetición en cámara lenta. Ay, no alcanzo. No sé la mano izquierda, si pegó, no. After further review, the ruling on the field stands. The ball was tipped, first down. Sí, señor. Bueno, están considerando que sí rozó el balón, por lo cual entonces no hay castigo. El balón es para Baylor, que intenta ahora recuperar esa desventaja. Por cierto, hablando de sorpresas, lo de Iowa, ¿no? Que está perdiendo ante la Universidad de Wisconsin. Iowa, el número 9 de la nación, perdiendo ante un equipo no rankeado, también es para resaltarlo. Recordando que tendremos todavía más el día de hoy, más actividad del fútbol americano colegial de la NCAA. Y tendremos también a través de la plataforma Star Plus, donde seguramente muchos de ustedes nos están acompañando ya, toda la actividad del fútbol americano colegial. Así que la oferta, el menú en Star Plus está para ustedes. Abierta, importante, pase, hecho incompleto.
El pase fue ligeramente adelantado, por eso no se consideró como balón suelto este pase incompleto, Ram. No logró cruzar, más bien llegar a su destino, y justamente aquí estamos viendo lo que puede pasar al final de la temporada. Que Georgia se mantenga en el número 1, Alabama esté en el número 2, Cincinnati baje hasta el 3 y Oklahoma en ese lugar número 4. Y tal vez Oregon esté ahí peleando, buscando esa oportunidad en contra de Oklahoma. Por tierra, aquí está el equipo de Baylor, con un acarreo ahí con Smith. Vendrá tercera oportunidad para el equipo de los Osos de Baylor, que marcha con una marca de 6 ganados y una derrota solamente. Rankeado 16 Baylor, y está enfrentando a un equipo que ha vivido mejores épocas, Ramiro. Estos Longhorns, o sea, en aquella década de los 70, de los 80, fue un equipo dominante por tierra. Ahora ganancia de 4 yardas, quizá necesitaban una, así que 1º y 10 moviendo las cadenas los de Baylor. Baylor necesita establecer una serie ofensiva más como la que vimos, constante. Ya logró anotar, ya consiguió un gol de campo. ¿Por qué no poderle dar la voltereta al marcador en lo que resta de este tercero y empezar el cuarto con el dominio? Pues primera oportunidad y 10, están todavía muy lejos de la zona de anotación rival. 5 yardas por tierra, quizás hasta 6, siendo más precisos para esta Universidad de Baylor. Y este es el coach Aranda, que está muy atento también a lo que está pasando en el terreno de juego, y echando un vistazo hacia la banca. Ahí Abraham Smith, viene ya la jugada que llega justamente desde la banca. Pero estas son las señales que se están dando, y por eso es que con esas señales acaban mandando la jugada ya desde el huddle. Este es Bohannon, el pase quedó muy corto. Lamentablemente no pudo conectar ahí con su receptor, que se lanzó. Cuán largo es Ben Sims, el ala cerrada. Quedó muy bajo el envío. Muy abajo, no tenía nada que estar peleando ahí. Y aquí vemos lo que va de las terceras oportunidades, que si en resumen lo ves, pues va algo bajo, abajo del 50%, tal vez alto para muchos otros equipos, pero para un equipo rankeado como número 16 de la nación, debería de tener mejor efectividad. Tercera oportunidad y 6. Bohannon, otro pase muy comprometido, lo está dando como bueno, y adelante de la marca del 1º y 10. Así que Thornton hace bueno el envío. Primera oportunidad para el equipo de Baylor. A ver, ¿fue o no fue, Ram? Hoy las manos están por debajo, pero se le alcanza a correr entre los antebrazos, y con el suelo se está ayudando para mantenerlo en control. Ahí justamente se mueve. Y creo que tendría que ser incompleto, a menos de que los oficiales estén viendo algo diferente de lo que nos pasaron en la repetición. Así que vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Ahí están las manos por debajo. No hay ningún problema. Ahí, ese contacto me sugiere que el balón se resbala y se ayuda con el pasto a mantenerlo controlado en su pecho y sus manos. Aunque la mano derecha sigue debajo del balón todavía, con el giro. Es que en esta vez, ahí lo tiene. Ahí siento que se le oscurre. Ahí es donde siento que toca el balón en el suelo. Y ya cuando gira, tiene sobre todo la mano derecha sobre el balón, pero no hay. Ahora, la verdad es que siento que no se alcanza a definir muy bien, o no sé si me hacen falta lente, Ram, pero no alcanzo a percibir eso que dices tú, que se le mueve. Yo te creo, yo te creo. Si Ramiro Proneda lo dice, yo le creo. Bueno, a mí me da la ligera sensación. Igual, digo, creo que los oficiales es lo que están intentando detectar, porque, digo, a mi parecer se ayuda con el suelo para poder aprisionar el balón. Y bueno, el pase fue completo, eso fue el llamado en el campo. Se revisa ahora para confirmar si fue o no fue. Y esto obviamente hace que se detenga el partido y pasen varios segundos. After further review, the ruling on the field stands as a catch.
Se mantiene como completo, pues. Pues ahí está lo que dice el referee Dave Álvarez, diciendo que es bueno. Entonces, 1º y 10 para la Universidad de Baylor, que está intentando darle la vuelta al marcador, que está perdiendo por 4 puntos, aunque está todavía lejos de poder llegar a ser una amenaza para la zona de anotación de la Universidad de Texas. Coach Aldana muy atento ahí también. Aranda, quiero decir. Aquí está el acarreo por lado derecho con esta resbaladita, consiguiendo con Smith una ganancia que no es suficiente para la marca del 1º y 10, pero ese ataque terrestre que tanto ha funcionado, Ramiro, sigue vigente para Baylor. Lo están haciendo bien. Ya después de la recepción, creo que sí vi mal y tenías hasta cierto punto razón de que no se había movido el balón porque la mano derecha seguía por debajo de él. Así que una oportunidad más para el equipo de Baylor de acortar la distancia en el marcador. Pero ¿sabes qué? Que al final no se alcanzaba a ver, ¿eh? La verdad es que no. Y me parece que en todo caso eso fue lo que les pasó a los oficiales. Ahora platicamos. Aquí está metiendo bien, poniendo la espalda paralela al piso y empujando con los hombros. Bohannon para conseguir una ganancia que tampoco es tan importante o suficiente para la marca del 1º y 10. No, sí fue, mira, ya lo están dando. Necesitaba 4 y ya la tiene ahí entonces Bohannon y compañía. Y es que recordemos que la regla, el espíritu de la regla es de lo que se marca en el campo. Si cuando se revisa en el video no hay imágenes concluyentes para cambiar la decisión, se mantiene la decisión del campo. Y me parece que esta fue la situación. Si no había una imagen que te permitiera tener la certeza de que la llamada estaba equivocada, bueno, pues entonces prevalece la llamada original del campo. Sí, y esa forma y eso fue lo que detectaron los oficiales en la repetición, así que a 2 segundos de irnos al cuarto. Silbatazos porque termina ya el tercer cuarto. Quedan entonces 15 minutos por delante. Y la afición percibe que se acerca ya Baylor y que el equipo puede darle la vuelta al marcador. Está perdiendo por 4 puntos. Pausa. Y enseguida estaré. Meteorologist Jonathan Condor, only on KOCO5 News. In college football. Con ustedes, amigos, ya terminó el tercer cuarto. Nos disponemos al último episodio de este partido entre la Universidad de Baylor enfrentando a Texas. Junto a Ramiro Pruneda, soy Javier Trejo Garay. Tiene todo el sábado. Bohannon encuentra receptor, va a llegar casi hasta la yarda número 15. Gran recepción de Ben Sims. Ya están en zona roja. Quieren 6 puntos del touchdown. Un gol de campo no les sirve para estar dándole la vuelta al marcador. Otra vez desde la formación escopeta, el pase que es completo, buen corte, consiguiendo 3 yardas adicionales, Ramiro. Muy bien el equipo intentando sorprender, empezando el tercer cuarto. El último cuarto, ve la trayectoria. El ala cerrada cruza desde el lado derecho de la formación completamente solo, porque los 2 receptores que estaban como gemelos del lado izquierdo hacen una trayectoria cruzada, el otro al centro para limpiar esa zona. La ventana se abre, coloca el pase y después un pase hitch hacia el lado derecho para conseguir 7 yardas. Y por ello están ya en la yarda número 8 prácticamente, hombre en movimiento. Desde la shotgun por el centro, el pase rebotado, ahí está, digo, el acarreo con este número 7 que es Abram Smith. Ya están tocando la puerta en primer gol los de Baylor y la gente se anima. La afición en el estadio McLean está feliz de la vida. Aquí está justamente el público haciendo su trabajo, apoyando con todo a su universidad que busca su 7ª victoria. De hecho, Baylor tiene 5 victorias. To the 1-yard line. Is that left side of that defensive line collapsed with Jomo. Doyle coming in with the tackle. Doyle now coming in, excuse me, at fullback. Yeah. Now he's the guy that got thrown a couple bones
last time out. They threw him one, they handed him one off. I asked Jeff Grimes how deep that playbook goes to feature number 5. He's a starting linebacker, but he's been having success at fullback. Offset with Smith in the backfield on 2nd and goal. And instead, they come around with the tight end. Ben Sims takes it in. And Baylor's first lead since they were up 10-7 late in the first quarter. This is all too familiar for Texas in the month of October. So Ben Sims had the big reception and then had this. I love this because you basically are just selling everything going this way. Meanwhile, he's motioning back. You hand it off very quickly. Look at all those Texas jerseys. They're all trying to jump leverage, and that's just taking advantage of the misdirection. Just an excellent call there and beautiful design. You have a blocker out in front. He whiffs, but it didn't matter as Baylor punches it in for another touchdown. I just really like that design on the goal line when Texas is selling out completely against the strong side run. We mentioned the constant theme, the familiarity with this. Against Oklahoma, they squandered a 21-point advantage in the Red River Showdown and went 55-48 the other way. And then in the next game against Oklahoma State, they had a 14-point lead in the second quarter. They were outscored 29-7 the rest of the game. It was 21-10 here. Baylor was trailing by double digits, and now they have the lead in the fourth quarter. Kevin? Yes, let's go back to East Lansing. Cade McNamara having a career day for Michigan in the passing attack. And Mike Sanders still here, Boog. Yeah, outstanding play call. Man coverage, crossing route, easy touchdown. Michigan in complete control, up by 16 right now. Oklahoma entering today's game, riding a 16-game winning streak, the longest active streak in the FBS. We'll see the freshman Caleb Williams up against Texas Tech after our game at Baylor. Back to you guys. Thank you. And Baylor will see Oklahoma on November 13th. Para empatarlo, queda mucho tiempo, poco más de 12 minutos en este último cuarto. Van ahí a la yarda 25, así que vamos a esperar si Casey Thompson puede ser la respuesta o tenemos un despertar de Bijan Robinson. Aquí está el engaño, el play action que hace Thompson. Tiene que ir con su válvula de escape para una ganancia muy corta. La última derrota de la Universidad de Baylor fue el 2 de octubre. La última y la única en esta temporada fue contra Oklahoma State, el rankeado número 19. Pero decíamos, lo de Baylor es interesante porque este equipo ya le ganó en esta temporada a 2 equipos rankeados. Y contra BYU hace 2 semanas ganó incluso sin cometer un solo castigo, lo cual nunca le había ocurrido a la Universidad de Baylor. Conseguir una victoria sin cometer un solo castigo fue por primera ocasión que lo consiguió el pasado 16 de octubre. Habla muy bien de lo que está haciendo el equipo, de la concentración, de ante cualquier adversidad reponerse y mantenerse concentrados en lo que es. Thompson con la read option, consiguiendo unas 4 yardas el quarterback de la Universidad de Texas, que es de esos programas, decíamos, exitosos, que lo fue durante mucho tiempo. Pero que bueno, pues en los últimos años los equipos que han dominado, Ramiro, ha sido Alabama, ha sido Georgia, ha sido Clemson, LSU, en fin. Aquí está Thompson, el pase, consiguiendo ahora sí adelante de la marca del 1º y 10, encontrando receptor inmediatamente para mover las cadenas el equipo de los Cuernos Largos. Jared Wilde fue el ala cerrada que hizo bueno el envío. Tomando notas ahí en cuclillas, Steve Sarkisian, el entrenador en jefe. 1º y 10.
Ya están en territorio de la Universidad de Baylor. En problemas, se le va a acabar. Perdió el balón ahí Thompson. Afortunadamente Ramiro acaba cayendo sobre el balón Thompson, pero sí, lo alcanzaron a sacudir al mariscal de campo de los Cuernos Largos. Y el equipo de Baylor consciente de lo que necesita hacer para detener a Thompson, porque el ataque terrestre lo tienen dominado. La defensa en contra de este no tiene problemas, pero sí Thompson, que ha sabido resolver con el brazo ahí el manotazo oportuno cuando ya tenía el receptor completamente solo en el centro, pero no le dieron oportunidad de poder empezar o iniciar su mecánica de lanzamiento. Bueno, 2 capturas que ha sufrido ya Thompson por parte de la Universidad de Baylor. Aquí el pase un poco alto. Necesitaba 16 yardas para la marca del 1º y 10, Wiley, pero no es suficiente. Quedan cortos todavía para poder mover las cadenas. En esta tercera oportunidad, aquí sí va a menos del 30% de efectividad para el equipo de los Longhorns en esta tarde. Sí, señor, 3ª y 6 entonces para los Cuernos Largos. Trips del lado derecho. Ya no salió la jugada, se escuchan silbatazos y es que hay un pañuelo en contra. Eso puede salir en falso. En contra de un hombre de la línea. Con lo cual van para atrás, Ramiro. ¡Epa! Se estaba yendo hacia se atrás. movió. Ahora de ser una 3ª y 6 se va a poner aún más complicado el panorama para el equipo de Texas. Duffy Imade fue el hombre que se movió y es que como que perdió la vertical, se estaba yendo para atrás, intentó aguantar, ya no pudo, se movió. 3ª y 11. Entonces ya despertó el público en el estadio McLean. Aquí está Thompson, va a soltar todo el brazo que tiene. El pase que es incompleto, bien defendido. Qué contacto tan fuerte, tan severo. Bien defendido por turno ahí metiendo los brazos Christian Morgan para evitar la recepción del jugador del equipo de Texas. Oportuno el momento en el que el defensivo logra brincar para evitar la recepción. Ahí lo vemos regresar. Y estaba cerca de salir de un muy grande apuro el equipo de Texas, pero la defensa se fajó. Con esta defensa de pase fue perfecta. Ya despeja. Sí, señor. Se la va a jugar. Y aquí viene el engaño. No. Ramiro Porneda. Ramiro, necesitaban 11 yardas para el 1º y 10. Y me parece, Ramiro, que este golpe también puede ser determinante, porque hoy el envión anímico, digamos que tiene la sartén por el mango en este momento, ya el control de él. Estamos en el último cuarto de este partido que sigue ganando Baylor por apenas 3 puntos de diferencia. Pero hay tiempo suficiente para que muchas cosas puedan pasar. De entrada, el equipo de Texas no logró en cuarta oportunidad con una jugada sorpresa el 1º y 10. Así que han dejado a Baylor en una buena posición de campo. Ya están en la yarda 50, Ramiro. Esto fue lo que pasó con ese engaño que intentaba de patada Texas. Y aquí lo estábamos viendo, no había nadie en el centro, no sé, estaban los bloqueos, pero la gente de Baylor estaba muy atenta a la jugada sorpresa, es por eso que logra cerrar, no corre a buscar los bloqueos y es lo que le da la oportunidad. Se quedó muy lejos, a unas 8 yardas el pateador para poder conseguir el 1º y 10, 2ª y 7, aquí está el pitch. Y el acarreo espectacular por tierra como ha sido prácticamente toda la tarde el equipo de Baylor. Preston Ebner consiguiendo el 1º y 10. Ahí viene Baylor, Ramiro. Podría incrementar la ventaja y ojo que el reloj se está acercando ya a la mitad del último cuarto.
Sí, de ir abajo en el marcador hasta por 11 puntos. Y es lo que te decía del equipo de Texas. ¿Qué le pasa con los equipos rankeados? Le sucedió con Oklahoma, con los Sooners y después con Oklahoma State, que en el último cuarto empiezan a perder la ventaja. Y Baylor parece que les encontró la fórmula. Sí, señor. Llegando en buen momento aquí. Qué buen cambio de dirección. Qué atleticismo, qué velocidad. Y a ver quién me lo para, porque va a llegar al touchdown. Anotación. Aaron Smith consiguiendo el touchdown en una jugada que parecía no iba a funcionar. Ramiro cambia de dirección, velocidad pura y consigue entonces el touchdown que le da una ventaja ya de 9 puntos entrando a la última mitad, la segunda mitad del último cuarto, Ramiro. Qué gran acarreo, y lo mejor es ese cambio de velocidad y cambio de dirección hacia el centro y termina al lado opuesto de donde tenía que terminar la jugada. La visión, la velocidad, la explosión, la contundencia para tener 6 puntos más. El extra es bueno, el marcador se va a colocar 31-21, de ir perdiendo por 11. Adivinen qué, Baylor va ganándole por 10 a los Longhorns de Texas. O sea que van 21 puntos anotados sin respuesta. 21. Kevin and Booger back in studio. Let's go back to East Lansing. Peyton Thorne in Michigan State. And that offense striking to Jaden Reed. Big play. Yeah, nothing like the slot fade to the outside, Kev. Easy throw. And that sets up Kenneth Walker's third touchdown of the day. And a big play. They would get the 2-point conversion. So it's a one-score game, 30-22. Updating you, number 2 Cincinnati. Doubling up Tulane. Right now, it's Miami up by 4 over on the ACC network. Back to Tess and Fred. Thank you very much. You two are very busy as the day goes on, eventually with Ohio State and Penn State. The Baylor offense has been very busy as well. Katie. Well, Greg, you asked Abe Smith just yesterday which position he liked more, linebacker or running back, and he said, well, he loved playing linebacker. The feeling of being in the end zone when you score a touchdown, Smith says there's no better feeling than that. He said an interception, yeah, it's awesome, but hearing the roar of the crowd when you run across the goal line, he said it's something you feel throughout your entire body. It's electric, and this crowd here at McLean Stadium was electric as well. It's awesome, too. I mean, I love it, too. I mean... Se va cerrando el espacio por el lado izquierdo de la formación, hace un cambio de dirección y termina hasta el lado opuesto, a la esquina del pilón, para tener 6 puntos y tener la ventaja de nueva cuenta en el marcador por 10. Pues ahí está la historia de esta serie ofensiva que significó entonces para el equipo de Baylor incrementar ya la diferencia a 10 puntos y con prácticamente 8 minutos en el reloj de juego, si las cuentas no me fallan, Ramiro entonces necesita 2 touchdowns, bueno, 2 anotaciones por lo menos para empatar el partido, un touchdown y un gol de campo para emparejar el partido y eventualmente mandarlo a series extras. Pero hay que ver si ahora Thompson y compañía puede hacerlo, Ramiro, porque no ha sido tampoco tan fácil después de que han aceptado 21 puntos sin respuesta todavía por parte de Texas, Ram. Sí, en la última serie del tercer cuarto y las primeras 2 de este cuarto han sido contundentes y aquí Thompson no está encontrando la brújula. Y hay un pañuelo también, hay que ver de qué se trata. Si es en contra de la Universidad de Baylor, lo cual le daría obviamente, y me parece que sí, hacia donde se dirige el referee Álvarez. Va a consultar con sus asistentes, está el diálogo ahí de las cebras, el diálogo también con el coach Arquisian. Defense number 12, 10-yard penalty and an automatic first down. Sí, señor, bueno, en contra de Baylor, Ramiro, dándole vida artificial a esta serie ofensiva de la Universidad de Texas. Pero es suficiente para poder seguir avanzando. El equipo de Texas lo agradece, está cerca ahí, está a 12 yardas del medio campo de juego. Así que vamos a ver en qué termina la serie. Ahora sí, oficialmente queda la mitad del último cuarto porque son 7:27. Thompson, el pase otra vez bajo. Tengo la impresión, Ramiro, que está con tanta precaución, tratando de evitar que le intercepten, que sus envíos, los de Thompson, están siendo prácticamente a la zona de las rodillas.
a una poca altura. Ya lo estaremos revisando por lo pronto. Y por tierra, Robinson con el acarreo, gran acarreo para el corredor estelar de la Universidad de Texas. Sí, Robinson necesita explotar. Quedan 7 minutos en este último cuarto. Ya cruzaron el medio campo. Vamos a ver si lo consigue. Pase aquí completo hasta la yarda 30. Sale del terreno de juego. Y es que también ya el tiempo podría ser un factor ya muy importante. Necesitan 2 anotaciones. Anotar rápido, Ramiro, es lo que necesita también aquí el equipo de Texas para entregarle el balón a Baylor y tratar de arrebatarle pronto a Baylor el balón. 3 y fuera es lo que necesita cuando le toque ya estar a la defensiva Texas, siempre y cuando consiga aquí anotación, desde luego. Thompson, el pase, rápido adentro, incompleto. Completo el pase, viene la segunda oportunidad y 10, así que se empieza a complicar el panorama para el equipo de los Longhorns. ¿Y por qué digo esto? Porque el reloj sigue su marcha, inevitablemente necesitan anotar de manera inmediata, necesitan hacer ese ataque explosivo como lo vimos en la primera mitad. Segunda oportunidad y 10. Ahí está Worthy como receptor. Ojo que ya tuvo un par de opciones de gol de anotación, no de gol de campo, y las fallaron lamentablemente. Fíjate, Ramiro, lo que puede, la diferencia, ¿no? Aquella serie ofensiva en la que fue interceptado el equipo de los Longhorns ya hacia el final de la primera mitad. Y aparte de todo, Ram, ese pase que buscaba a Worthy, en el cual se perdió Thompson y estaba solo su receptor. Todo esto al final acaba contando, o acaba restando en este caso, para la Universidad de Texas, que está más comprometido. 3 receptores del lado izquierdo. Va al aire Thompson, le pegan en el brazo, sale muy descompuesto el envío. De milagro no fue interceptado ese pase. Y justo lo que estás diciendo, Javo, las dos situaciones. Primero la intercepción que viene después de un pase incompleto a la zona de anotación, que Joshua Moore se le va entre el pecho, parecía que ya lo tenía, pero no logró aguantar el balón. Y justo después, la jugada de manera inmediata, viene la intercepción. Y cuando otra vez estaban cerca de tocar la puerta, otro balón suelto por parte de Joshua Moore. Y se convierten en la desventaja. Y por tierra ahora, por tierra. Se llevan hasta un hombre de la línea. Lo acaban atropellando ahí, pero bueno, mantiene la serie ofensiva el equipo de los Longhorns. Ya está muy cerca, ¿eh? Ya están en zona roja con opciones de anotar, pero necesitan hacerlo también, decíamos pronto. Mira, también está la banda ahí de la Universidad de Texas, este duelo de bandas. Y Steve Sarkisian anotando y anotando con su cuadernito ahí. Y lo que ya sabemos que hace muy bien el público también de Baylor es presionar a la ofensiva rival con el ruido. Aquí está entregando por tierra. Necesitaban 4 yardas, me parece que no las han conseguido. Vendrá la cuarta oportunidad de un par de yardas para el equipo de Texas. Molesto ahí Sarkisian, ¿eh? Pero pues se la van a jugar, Ramiro. O no sé, también sería bueno, me parece, intentar aquí el gol de campo de una buena vez, ¿no? Para acercarse y eventualmente en la siguiente serie ofensiva conseguir ese touchdown. Sí, señor, es lo que van a hacer. Cameron Dicker, que además tiene esta marca de 16 de 18 dentro de la yarda 30. Este es de 27. Es un rango adecuado para su... College football on ABC is presented by Arby's. We have the meats. This is the Silobration. Silobration, because you know the fixer-upper stars Chip and Joanna, the Magnolia. College football on ABC is presented by Arby's. De regreso con ustedes, amigos de ESPN. Nos perfilamos ya al tramo final de este partido que estamos llevando a ustedes. El equipo de Baylor, la Universidad de Baylor, está ganando por 3 puntos de diferencia, por 7 puntos de diferencia, porque vino el gol de campo para la Universidad de Texas. En esta aritmética en la cual necesitaba 10 unidades, Texas consiguió 3. Así que a 7 de distancia con 4:40 y entregar el balón el equipo de Texas con la obligación de parar rápidamente 3 y fuera para la Universidad de Baylor y así tener opciones para poder por lo menos, Ramiro, empatar el partido.
Es de lo que necesita el equipo en este momento, poder detener. Necesitan detener a Baylor, tal vez una jugada grande, algo que pueda provocar una muy buena posición dentro del terreno de juego, que le dé la oportunidad de empatar en el marcador. Así que una vez más, la jugada ampliaba la ventaja hasta 10 puntos por parte del equipo de Baylor. Sí, señor. Primera oportunidad y 10. Están en su yarda número 15. Ahora bien, también para Baylor, conseguir por lo menos un gol de campo significaría bastante. Y hay opciones, desde luego, porque el equipo ha caminado muy bien, sobre todo en la segunda mitad. Anotó 21 puntos consecutivos, aunque ya vinieron los 3 que logró en este gol de campo el equipo de Texas. Llegando hasta la yarda 23, se quedan a 2 yardas de otro primero y 10 los de Baylor. Están cerca de conseguir 2 primeros y 10 más, tal vez estarían finiquitando ya el encuentro. Aquí vemos parte del acarreo, muy bien los bloqueos, y ahí va poco a poco el equipo de Baylor. Por cierto, Javo, próxima semana en México empieza la Liga Mayor. Se reúnen las ligas, empezará el fútbol americano colegial en México, y muy contento de que por fin esto regresará después de que el año pasado se suspendió la temporada. Sí, y además con la reunificación de las ligas, ¿no? Que eso me parece todavía una magnífica noticia para el fútbol americano de nuestro país. Después de que mucho tiempo la UNEFA, la CONADE, pues estuvieron cada quien por su lado. No recuerdo cuánto tiempo fue, Ramiro, pero fueron más de 10 años por lo menos, ¿no? Divididos. 8 años, ¿8? Si más no me equivoco, entre 8 y 9 años fue lo que estuvieron separar las ligas, varias juntas intentando la reunificación. Parece ser que este año, aún y que esa prueba parece indicar que va a seguir así la tendencia. Se retrasó un poquito el inicio, obviamente que México pudiera tener un mayor porcentaje de vacunados. Los mismos chavos de cada universidad pues ya tienen gran porcentaje de las vacunas. Sí, es que eso era muy importante, por eso no hubo temporada el año pasado, evidentemente por el tema de la pandemia. Así que será hasta este año cuando la reunificación de las ligas, bueno, pueda concretarse y ver a programas del fútbol americano tan importantes en nuestro país enfrentándose en un solo torneo, en un solo campeonato. Ramiro, aquí le quedan 3 minutos, menos de 3 minutos y contando. Texas tiene todavía 2 tiempos fuera, recordando que en el fútbol americano colegial de la NCAA no existe la pausa de los 2 minutos. Así que para Texas es sí o sí parar ya a Baylor. Tienen que hacerlo, pero un primero y 10 o otros 2 primeros y 10, creo que eso terminaría las aspiraciones de los Longhorns. Con hombre en movimiento, no. Pierde el balón. Cuidado, Esto podría ser el error más grande del equipo de Baylor. Afortunadamente lo acaba recuperando, pero sudaron frío en la banca de Baylor, Ram. Sudaron demasiado porque obviamente están jugando con un ataque terrestre y entrega de mano para evitar cualquier tipo de error. Listen, 2 of us are addicted to ESPN Plus because it gives you everything. But if you're a Big 12 fan, you got to have it, right? Big 12 now, you got everything Big 12. Tomorrow, Women's Soccer Championship starts. College basketball right around the corner. So sign up at ESPNplus.com/Big 12 now. 2:24 remaining. Texas 1 timeout. 3rd and 14. Longhorns trying to get a stop. And they will. As Baylor played it conservatively just down the line with Bohannon. Gofu and Ford were able to wrap them up. And the timeout will be used with 2:18 remaining. So they've exhausted their timeouts, but they're getting the ball back, Kevin. Tess, how about the day Kenneth Walker's having? 4th touchdown of the afternoon, most rushing touchdowns for a Spartan player in the Michigan series. Simple outside zone, put your foot in the ground, and he says, I will holler. They would convert on the 2-point conversion, which tied at 30 apiece. Meanwhile, coming your way in Norman, Caleb Williams, last 3 games, look at the passer rating, 192.6. Oklahoma taking on Texas Tech. Greg never saw one like that. So here comes the moment of truth for Texas. Baylor's going to be punting away, 2:18 to play. And you know the way that the script has been going in the month of October for Texas. Big games, big leads, all in the second half. And then all of a sudden these 4th quarters come around
and things unraveled. Now will come a chance to remedy that. Yeah, and this is a great opportunity. Defense just got the ball back after a couple mistakes by Baylor, led to some lost yardage. And now the offense. I mean, they just had a really nice drive. Of course, you need 7, but their quarterback has made good decisions. And I think the run game finally has gotten going. And you can use that a little bit. There's plenty of time on the clock to be able to run your entire offense. Isaac Power, who has 10 punts over 50 yards, with a very dangerous Deshaun Jameson as the return man. Jameson from inside the 30, trying to find some space and good coverage downfield to contain him at about the 31-yard line with 2:07 to play, trailing by a touchdown. As you can see, Texas has had their well-documented struggles in the second half of football games, but an opportunity to erase some of that narrative right now if they can answer with a drive. And for Casey Thompson here, 2 minutes on the clock. Got to get the drive started. The first play is by far the most important play in a 2-minute drill. Got to have something positive here to create a little momentum for yourself offensively. Robinson comes back in to the backfield. Couldn't help out with pass protection as they were trying to set it up to him. And T.J. Franklin came darting in. Like I said, you could still utilize some of the run game at this point. If you have a favorable box defensively, don't be afraid to hand it to one of the best backs in college football. And an open space is obviously a problem for the Baylor Bears. Robinson motions out. Thompson looks left, looks right, trying to extend the play, launches downfield, man open, and it's incomplete. For a moment, it was in the hands of Marcus Washington, but incomplete. What a play by J.T. Woods, too. Turning around at the last minute. I mean, oftentimes this will be a pass interference, but you see 22's head go right around, but a great job there breaking it up. But one that Washington absolutely has to bring in. Those game-changing moments. You've got to rise to the occasion, and that time Washington just not able to reel it in. Third down and 10. Thompson floating backwards, and it's going to be 4th down. Terrell Bernard disrupting things yet again. Normally in this down and distance, you would be looking in the direction of Jordan Whittington, but he's unavailable. I think your best receivers, Xavier Worthy, number 8. He has 4 catches for 115 yards and a touchdown today. Right now, they just need 10 yards to stay alive. 4th down to survive it here at Baylor. Incomplete. Kalen Barnes breaks it up for the Bears. What a play by Barnes. Just eyes in the backfield the entire time as Thompson gets flushed. Throws a nice pass. I mean, it's right in the numbers, but that's just a great defensive play by Kalen Barnes. Jumping in front, knocking the ball down, and securing the W for the Baylor Bears. What a play by the corner. Can you believe that it happened again? Red River against Oklahoma, they were up big. Oklahoma State, they were up big. And today against Baylor, Texas again was up double digits. Consecutive losses
after leading heading into the fourth. Not the stat you want to have. This team's close. I mean, it's hard to put a silver lining on a loss. A loss is a loss, and there's no moral victories when you're the Texas Longhorns. But they're close, man. Golly, it's gut-wrenching for those players to have to go through it again, but you got to give incredible credit to this Baylor football team. So veteran, so much poise, really reflective of their second-year head coach, Dave Aranda. So calm, so cool and collected. So humble with an edge. And methodical. Yes. I mean, just methodical with how he does things. And this team is playing with a ton of confidence. They can run the football. Their quarterback didn't have his best stuff today, didn't make great decisions. But at the end of the day, the offensive line in that run game was just too much for the Texas Longhorns. Baylor is 7-1. Baylor does it their way with a new offensive coordinator who plays power football, with a first-year starting quarterback whose confidence is contagious, and with a powerful running back in Abram Smith, who went for 113 yards, a spectacular 32-yard touchdown in the fourth quarter where he spun free. And they believe here in Waco. 31-24. And now, Greg, you think about the Big 12 down the stretch and that path to playing in a championship game. There sits Baylor. Let's go to Katie George down on the field. Thanks, Tess. Coach Aranda, your defense secures you the victory. What'd you think of their job there on that 2-minute drill? I thought they played it great. You know, just their connection, their communication throughout the halftime, the second half. I thought we really played better than we did when we started the game. At half, Gary had thrown 2 interceptions. You told me he was trying to be too perfect. What did you think of his response in the second half? I think he was able to trust his partners and trust the coaches and just play green and just let it out there. And I think, you know, that's what a great step for him just as a person to be able to do that, because I think that'll cross, you know, these white lines that we're pulling on. This victory puts you at 7-1. I know there's been many factors that have led to this drastic turnaround. Of those factors, what are you most proud of? I think it's selfless, that no one's standing in front, kind of pounding their chest. Everyone's backing everybody up. Everybody's got real love for one another. Proud to be a part of that. Congratulations. Enjoy. Thank you. And I'm telling you, man, Dave Aranda, what a job he's done. A lot of veteran players, but he's like a samurai, man. He's like a quiet killer. And it's kind of how his team plays as well, man. They have it cooking here in Waco, and they are going to be a handful in November if they can continue to run the football and defend the way they were able to defend tonight. It's going to be a very fun fall here in Central Texas. This thing looked like it was going the other way early in the third quarter when Bijan Robinson scored the touchdown. Texas was up 21-10, but all of a sudden the Bears roared, as they have all year long. Baylor wins it 31-24. Coming up next, college football continues. Texas Tech against Oklahoma. But first, let's send you back to our college football scoreboard studio. Yes, thank you, Greg, as well, and Katie. There's Sonny Cumby taking over as Matt Wells was fired earlier this week. Texas Tech set to face off against Lincoln Riley and Oklahoma. We'll get you ready for that game. Also, highlights from around college football week 9 after this.